ambulancia. A la policía. Hemos tenido una pelea en casa. Su relación era inestable e incluso tóxica. La tarjeta decía: roja es la rosa, amarillo el alelí. Mi mujer me engaña y tu marido también a ti. Parecía que quería vengarse y ella les decía a sus amigos que la estaba siguiendo. Le vi leer el mensaje y le dije: tío, ¿va todo bien? Y me dijo: no. Me contó que en la finca había ocurrido algo malo. Busca. Los investigadores están peinando la zona. Los perros detectores de cadáveres han marcado algo. Todo el mundo está inquieto por lo que podrían encontrar. Comprobamos que había objetos extraños enterrados bajo aquella tierra. Y pensé, aquí hay algo raro. Este ha sido uno de los casos más misteriosos que hemos cubierto últimamente en People. Eran novios desde niños, hasta que el amor se acabó. La relación se volvió violenta y ni la policía tenía claro quién decía la verdad. Tanya Winchester asegura que vio cómo los detectives del condado de Lake encontraron algo en el jardín de su vecina. Vi que los agentes de policía formaron una especie de círculo. Alrededor del lugar se quitaron las gorras y se pusieron a rezar. Michael y Lori Shaver parecían la viva imagen de la pareja perfecta y llevaban prácticamente toda la vida juntos. Los dos habían nacido en Lawrence, un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, y eran vecinos. Lori era la pequeña de 5 hermanos y uno de ellos tenía una discapacidad. Ella lo defendía y estaba pendiente en el colegio para que nadie se metiera con él. Era una familia bastante unida, pero el padre trabajaba muchas horas. Creo que en lo económico las cosas no les iban muy bien. Los padres de Mike Shaver se divorciaron cuando era pequeño y él y sus hermanos vivían con su madre. Mike estaba muy unido a su familia. Era muy trabajador y un poco payaso. Mike era una persona increíble. Siempre estaba sonriendo y nunca se le veía fruncir el ceño. Mike y Lori empezaron a salir en el segundo año del instituto. Una amiga de clase decía que Mike era como el perrito faldero de Lori. Quería a Lori más que a nada. Habría hecho cualquier cosa por ella. Habría movido cielo y tierra. Michael siempre estuvo obsesionado con la aviación y dejó el instituto para irse a una escuela de vuelo antes de ponerse a trabajar para una aerolínea. Las personas con las que hablamos coinciden en que Lori era encantadora, fácil de tratar y con ganas de divertirse. Lori trabajaba tramitando siniestros para una compañía de seguros. Le venía bien poder trabajar desde casa. Querían casarse y formar una familia. Lori y Michael se casaron en 2004 con 20 y pocos años, y poco después llegaron sus 2 hijos, primero Isabel y luego Aiden. Como madre, Lori era de esas personas que están siempre pendientes de sus hijos, muy volcada en ellos. Eran lo más importante de su vida. Michael Shaver era un hombre muy volcado en su familia. Cuando hablaba de sus hijos, se le iluminaba la cara. Su familia no dejaba de crecer y se mudaron a Florida, donde podían permitirse un terreno grande. Clermont, Florida, 2014. En 2014 estaban arreglando la finca de sus sueños en Clermont, una zona rural situada a 40 kilómetros al oeste de Orlando. Era como una granja familiar. Tenían algunos cerdos, gallinas y también patos. Mike trabajaba como piloto para una aerolínea regional y pasaba largas temporadas fuera de casa. Aquello empezó a pasarle factura a Lori y a los niños y también a su matrimonio. A veces eso generaba tensiones entre Mike y Lori, así que dejó ese trabajo por su familia y empezó a trabajar en Disney. Al principio entró como mecánico, trabajando en Spaceship Earth, en Epcot. A Mike le encantaba poder llevar a sus hijos al parque y que supieran que su padre formaba parte de la magia de Disney World. Con Mike en Disney, daba la impresión de que todo volvía a ir bien, pero aquello estaba a punto de cambiar. 4 de septiembre de 2014. Llamada real al 911. ¿Necesita policía, bomberos o una ambulancia? A la policía. ¿Qué está pasando? Hemos tenido una pelea en casa. Me está sangrando la mano. Lori Shaver le contó a la operadora que estaban haciendo unas reformas en casa, que empezaron a discutir y que la discusión acabó descontrolándose. He cogido mi pistola porque él tiene otra y le he golpeado en la cabeza con ella y me he ido con mis hijos. ¿Te apuntó con una pistola? Sí, ha cogido las llaves de mi coche y se las ha guardado en el bolsillo. Me he tenido que pelear para recuperar las llaves de su bolsillo y luego he cogido a mis hijos.
Llamaba desde el aparcamiento de un supermercado muy alterada. Los servicios de emergencia atendieron a Lori y vieron que tenía algunos moratones en los brazos y varios cortes en la mano, algo que respaldaba su versión. Mientras tanto, otros agentes se desplazaron a la casa para hablar con Mike. Él contó su versión de los hechos, que era similar, pero como al revés. Dijo que Lori había estampado un jarrón contra la pared y que él le había agarrado los brazos para intentar calmarla. Mike contó que la situación se descontroló muy deprisa. Según él, Lori entró en el dormitorio, cogió su pistola, se la puso en la cabeza y dijo que iba a suicidarse. Mike dijo que consiguió quitarle la pistola, la descargó, y entonces ella cogió otra pistola y le dio un golpe en la cabeza. Con dos versiones tan diferentes, la policía no sabía a quién creer, así que les dijo a Mike y Lori que tendría que detenerlos a los dos. Pero no habría nadie que se hiciera cargo de los niños. Los agentes habrían tenido que llamar a los servicios de protección de menores de Florida. Mike no quería que los niños se quedaran sin su madre, así que levantó la mano y dijo, he sido yo, es culpa mía. Al final detuvieron a Mike Saber por violencia doméstica. Mike no se sentía orgulloso de aquello, lo veía como un episodio muy lamentable en su vida. Mike salió bajo fianza, pero costaba entender por qué aquellos novios de toda la vida habían llegado a ese extremo. Lori llamando a emergencias por violencia doméstica y Mike siendo detenido. Principios de 2014. Según los amigos de Michael, todo empezó un año atrás, cuando Mike descubrió que Lori estaba teniendo una aventura con su jefe. Mike le dijo a Lori, te perdono por lo que has hecho, solo quiero recuperar a mi familia. Pero más tarde, aquel mismo año, Lori volvió a fijarse en otro hombre. Lori conoció a James Balu. Enseguida James empezó a ir a su casa mientras Mike estaba trabajando en Disney y acabó convirtiéndose en una aventura. Mike trabajaba en el turno de noche en Disney World y eso dejaba a Lori mucho tiempo para seguir viendo a James. Pero todo cambió cuando la mujer de James descubrió lo que estaba pasando. Un día la mujer de James le envió un mensaje a Mike Saber para contarle que su marido y Lori estaban teniendo una aventura. La mujer de James incluso le enseñó a Mike Saber fotos de Lori con su marido. Aquello le abrió los ojos a Mike. La relación empezaba a ir directa hacia el desastre. Y poco después, Lori le comentó a una amiga que creía que Mike podría matarla. Marzo de 2018. En marzo de 2018, un equipo de agentes y de la policía forense del condado de Lake se desplegó por una finca de 2 hectáreas a las afueras de Clermont, en Florida. Queda autorizada la orden para buscar una fosa clandestina mediante el uso de un perro detector de cadáveres. ¡Busca! ¡Busca! Georradar y la excavación del terreno. ¿Dónde? Los perros detectaron algo en un montón de tierra detrás de la propiedad. Revisaremos todos los puntos que el perro haya señalado. Trajimos el georradar y comprobamos que había objetos extraños enterrados bajo aquella tierra. Y pensé, aquí hay algo raro. Necesitamos otra lona. Septiembre de 2014. Yo había oído que Lori estaba viendo a alguien. Así que le pregunté a Mike, ¿va todo bien en casa? Y él me dijo, no, me he enterado de algo. Mike se había enterado de que Lori había tenido 2 aventuras en el último año y medio. Así que entre ellos había mucha tensión. La aventura con James fue el detonante. Mike se enfrentó a Lori y aquello terminó en el altercado del 4 de septiembre y en su detención por violencia doméstica. Mike salió bajo fianza, pero una orden judicial le prohibía volver a casa. En Florida, cuando detienen a alguien por violencia doméstica, la persona acusada tiene que abandonar la vivienda. Mike tenía muy pocas opciones donde quedarse, pero era miembro de un club de carreras aéreas llamado Precious Metal, así que acabó instalándose en uno de sus hangares. Lori siguió viviendo en casa con los niños. En esa época, Lori decía que se sentía muy incómoda cuando Michael estaba cerca. Durante los meses en que Michael no pudo vivir con su familia, intentó arreglar las cosas con Lori, pero al mismo tiempo conoció a una mujer llamada Kendall, que también trabajaba en Disney World.
En noviembre de 2014, Mike acabó invitando a salir a Kendall. Le contó que estaba casado pero separado, así que ella lo sabía y empezaron a verse. Lori se enteró de la relación y aunque ella tenía una aventura, se puso hecha una furia al saber que Mike estaba con otra mujer y exigió que rompieran. Cuando Lori lo descubrió, le dijo a Mike que si seguía saliendo con otras mujeres, no podría volver a ver a los niños. Lori encontró a Kendall en las redes y empezó a mandarle mensajes, llamándola destrozahogares. Y en la primavera de 2015, llamó a Recursos Humanos de Disney y presentó una queja contra ella. Así que Kendall le dijo a Mike, no puedo con esto, y rompió con él. Mayo de 2015. A finales de la primavera de 2015, los cargos contra Mike fueron retirados. No era raro, a veces estos casos se resuelven con programas previos al juicio o con terapia o apoyo psicológico. Cuando retiraron los cargos, Mike pudo volver a casa y eso fue lo que hizo. Mike y Lori pensaban que para los niños lo mejor era que los dos padres volvieran a estar en casa. Pero la relación entre Mike y Lori seguía igual de mal. Había días en que parecían llevarse bien y otros en los que volvían a discutir. Mike intentaba no hablar de Lori más de lo necesario, pero había días en los que se le notaba que había vuelto a pelearse. Su actitud cambiaba por completo. Daba la impresión de que se estaba derrumbando. Creo que Mike se planteó divorciarse varias veces, pero lo que más miedo le daba era perder a sus hijos si daba ese paso. Yo solo esperaba que no pasara nada entre los dos. Marzo de 2018. Pasamos varias horas excavando en el punto que habían marcado los perros. Íbamos cribando la tierra con los cedazos, las palas, intentando no alterar nada. ¿Puedes sujetar una regla para medir? Sí. Ampliamos la zona de excavación. Es lo máximo que puede bajar. Y enseguida nos dimos cuenta de que necesitábamos traer maquinaria pesada para seguir excavando. Con cada palada que dábamos, el equipo esperaba encontrar un hueso, una prenda de ropa o algún tipo de resto humano. Mientras excavábamos en esa zona, en la parte trasera de la finca, Métete ahí. nos encontramos unas balas del calibre 38. Hemos encontrado un proyectil. Noviembre de 2015. Tras la vuelta de Mike a casa y aunque la relación con Lori seguía siendo difícil, durante los 6 meses siguientes intentaron llevarse bien por el bien de Isabel y Aiden, sus hijos de 7 y 5 años. Y el 7 de noviembre llevaron a los niños a una feria local de tractores con Frank Merritt, un compañero de Mike. Según Frank y su mujer, aquel día se notaba claramente que la situación entre Mike y Lori estaba tensa. En la feria, los Merritt se separaron de los Shaver y Mike le mandó un mensaje a Frank diciéndole: los niños no se encuentran bien, nos iremos antes. Martes 10 de noviembre de 2015. En el trabajo, Frank y yo empezamos a hablar de la feria y nos dimos cuenta de que Mike no estaba. Nuestro jefe, John, se acercó a Frank y le dijo: oye, ¿sabes algo de Mike? Y Frank le respondió: no sé nada de él desde el otro día, ¿por qué? Y John dijo: porque no ha llamado. Frank y yo nos miramos, lo miramos a él y pensamos: eso no es normal. Entonces John dijo: voy a llamarlo. El jefe de Mike en Disney intentó localizarlo, pero no le cogió el teléfono. Mike tampoco fue a trabajar al día siguiente y entonces empezaron a preocuparse de verdad y volvieron a mandarle mensajes y a llamarlo. Fue Frank quien recibió un mensaje de Mike. Y yo le dije: tío, ¿va todo bien? Y me dijo: no. Miércoles 11 de noviembre de 2015. El miércoles, Frank recibió un mensaje de Mike que decía: estoy pasando por un mal momento. Dejo el curro, quédate con mis herramientas, pero déjame en paz. Y yo pensé: eso no es para nada propio de Mike. Le resultó raro, pero Frank dijo que lo mejor era dejarlo tranquilo y que resolviera las cosas a su manera, que ya volvería cuando estuviera listo. Y luego el jueves 12, su jefe recibió otro mensaje que decía: estoy en Georgia, o me despides o lo dejo yo, pero no tengo ninguna intención de volver. A Frank le pareció que aquel no era el Mike que él conocía, así que decidió ir a casa de los Shaver para ver qué estaba pasando. Frank fue a la casa de los Shaver y llamó a la puerta. Abrió Lori.
Frank le preguntó, ¿dónde está Mike? Lori le contó que habían discutido, que Mike se había ido con un amigo y que creía que se había ido a Georgia, donde vivía su madre. Frank y yo estábamos muy preocupados. Algo no cuadraba. Aquello no era propio de Mike. Durante las semanas siguientes, amigos, compañeros de trabajo y familiares no dejaron de mandarle mensajes y de llamarlo. Nadie conseguía localizarlo por teléfono, pero a veces respondía a los mensajes. Eran contestaciones muy breves y bruscas, con cosas como «déjame en paz» o «ya no tengo familia». Intenté escribirle a Mike varias veces por redes. Aquí nos tienes, tío, para lo que necesites. Nunca me respondió, pero sé que lo leyó porque cualquiera que use redes sociales sabe que cuando baja la foto de perfil es que ya lo ha visto. Por los mensajes daba la impresión de que Mike había tirado la toalla, renunciado a su familia, a su matrimonio, y nadie sabía dónde estaba. Pasadas las fiestas, Lori acabó aceptando que Mike no iba a volver y siguió con su vida. Y a finales de 2015 conoció a otro padre del colegio, Jay Townsend, en la recogida de sus hijos y empezaron a salir. Solo había un problema. Jay seguía casado. Él le había dicho a Lori que estaba separado de su mujer, pero no era verdad. Así que la relación entre Jay y Lori terminó de golpe cuando la mujer de Jay descubrió la aventura. Principios de 2016. Un año después seguían sin saber nada de Mike Shaver. Pero Lori conoció a otro hombre, Travis Wilmer. Travis era coordinador juvenil en la iglesia a la que asistía. Se gustaron enseguida y en pocos meses Travis ya se había instalado en casa de Lori. Lori y Travis decidieron casarse, pero ella seguía legalmente casada con Mike. Aunque la familia había intercambiado mensajes con él durante el último año, nadie lo había visto ni había hablado con él en persona. Así que decidieron celebrar una ceremonia de compromiso en su casa. Los hijos de los Shaver pensaban que su padre Mike se había marchado y que ya no quería saber nada de ellos, y Travis ocupó el papel de figura paterna. Lori y Travis se esforzaron por convertir aquella casa en su hogar. Construyeron un círculo de fuego en el jardín y grabaron en él sus iniciales junto a un corazón. Entonces, de la nada, la mujer de Jay Townsend se puso en contacto con Lori por unas flores que había recibido. En abril de 2016, la mujer de Jay recibió un ramo de flores en el trabajo. Pero no eran de Jay. La tarjeta tenía un mensaje un poco críptico. En la tarjeta ponía: roja es la rosa, amarillo el alelí, mi mujer me engaña y tu marido también a ti. Y al final de la nota ponía: mira en tu Facebook, tenemos que hablar, Mike. Que Mike quisiera hablar de su anterior aventura le pareció raro. Mike le contó que como sospechaba que Lori estaba teniendo una aventura, había instalado una aplicación espía en el móvil de su mujer y había conseguido varios mensajes y fotos entre Lori y Jay. Parecía que Mike quería vengarse por las aventuras de Lori y decía a sus amigos que la estaba siguiendo. Lori contaba que Mike no dejaba de aparecer, conducía a su lado cuando iba en coche. Seguía recibiendo mensajes suyos. Decía que él iba a la casa, cogía cosas y las cambiaba de sitio. Lori le contó a una amiga que había encontrado un localizador en el coche, que creía que Mike le había instalado algún tipo de dispositivo de seguimiento en el móvil y que incluso lo había denunciado ante la oficina del sheriff. Lori le dijo a una amiga que había estado 2 semanas sin poder comunicarse porque la policía se había llevado su móvil y también su camioneta para comprobar si tenía algún dispositivo de seguimiento. Y llegó a decir cosas como: creo que sigue en Florida tirándose a una veinteañera. La dinámica entre los dos era más o menos la de siempre. Nada que se saliera de lo habitual en su relación. Probablemente muchos familiares y amigos pensaron que no era más que otra pelea entre Mike y Lori. Lori sentía que tenía que proteger a sus hijos y mantenerlos a salvo de Michael. Pero después de todo aquel tiempo, nadie había visto a Mike en persona excepto Lori. Febrero de 2018. 2 años y medio después de la última vez que vieron a Mike, uno de sus amigos de la infancia llamó a la oficina del sheriff para saber qué estaba pasando. Se envió un agente a casa de los Shaver para comprobar la situación. Lori abrió la puerta y dijo que no, que Mike no estaba allí. El agente le preguntó si podía echar un vistazo alrededor. Ella, muy amable, le dijo que sí. Los agentes echaron un vistazo a la propiedad y todo parecía normal, pero cuando llegaron al círculo de fuego, uno de ellos notó algo extraño.
El agente se fijó en una zona ennegrecida, como una especie de hendidura en el hormigón. El agente le preguntó, ¿has enterrado aquí alguno de tus animales? Ella le respondió, no. Y él le preguntó, ya, ¿y está tu marido aquí enterrado? Ella le dijo que aquello era ridículo. En aquel momento su actitud cambió por completo. Los echó. No quería hablar más del círculo de fuego. Como nadie había visto a Mike en unos 2 años y medio, salvo Lori, la oficina del sheriff del condado de Lake abrió una investigación por su desaparición. Sabiendo que había estado escribiéndose con su familia, pensé, este hombre tiene que estar vivo en algún sitio. Puede que a Lori le molestaran las preguntas y por eso les pidiera a los agentes que se fueran y lo único que hacía falta era encontrarlo. Para dar con Mike, los detectives empezaron a seguir su rastro digital. No es normal que alguien desaparezca sin dejar rastro. Así que lo primero que hice fue ver dónde gastaba dinero y qué ingresos seguía teniendo. Cuando empezamos a recibir sus extractos bancarios, vimos que casi toda la actividad se había detenido a principios de noviembre de 2015. Y eso era raro. La feria de tractores había sido a principios de noviembre de 2015, y aquella fue la última vez que sabemos que alguien vio a Mike. No encontramos ni rastro de que hubiera trabajado en ningún sitio, hecho la declaración de la renta, tenido un móvil o usado una tarjeta de crédito. Su carnet de conducir había caducado, igual que su certificado médico, así que ya no podía ejercer como piloto. Solo había 2 opciones. O Mike estaba viviendo al margen del sistema, o estaba muerto. Para averiguar dónde estaba Mike, vivo o muerto, yo quería hablar con Lori. Pero Lori ya nos había dejado claro que no pensaba hablar con nosotros, así que fui a hablar con Travis, el que entonces era ya su marido. Y Travis me contó que Lori le había dicho que en la finca había ocurrido algo malo. Travis dijo que no era que Mike estuviera desaparecido, sino que ya no seguía entre los vivos, y que había un cadáver en la finca. 9 de marzo de 2018. El 9 de marzo de 2018 ejecutamos una orden de registro en la propiedad de los Shaver. Usando un georradar y los perros detectores de cadáveres, ¡Busca! ¡Busca! el equipo encontró casquillos de bala, pero seguía sin aparecer ningún cuerpo. Aunque el perro no ha marcado nada allí, por si acaso vamos a revisar la zona del círculo de fuego. Empezamos a pensar en aquel círculo de fuego. Ni siquiera lo habíamos tocado todavía. Se nos está acabando la luz. Sí, vamos con el círculo de fuego. Cuando el sol ya empezaba a ponerse, comenzamos a excavar un poco para apartar el pesado bloque de hormigón. Y como a unos 60 o 75 centímetros bajo el hormigón del círculo de fuego, golpeé algo duro con la pala. Enseguida supe que habíamos encontrado los restos de Mike Shaver. Última hora. Podemos confirmar que han encontrado un hueso del brazo en un círculo de fuego situado detrás de la vivienda que compartían los Shaver. Volvimos al día siguiente a la casa de los Shaver. Encontramos un esqueleto casi completo, envuelto en una lona, sujeto con correas de trinquete. Los restos llevaban puestos calcetines, pantalones cortos, ropa interior y una camiseta. Y en el cráneo vimos lo que parecía un orificio de bala. Aún sin la confirmación de que fuera Michael Shaver, ¿qué posibilidades había de que aparecieran otros restos humanos en la propiedad de Lori Shaver mientras Mike seguía desaparecido? Evidentemente, vamos a trabajar con la oficina del forense para confirmar la identidad. La familia Shaver vio la casa de su hijo en televisión, se subió al coche y fue hasta allí. Hablé con la familia Shaver. El señor Shaver estaba muy callado. Como es lógico, le costaba asimilar lo ocurrido. Todavía teníamos que identificar oficialmente el cuerpo. Así que obtuvimos ADN del padre de Mike Shaver y gracias a eso pudimos identificarlo de forma rápida y concluyente. Esperábamos de verdad poder encontrarlo para decirle, tienes que esforzarte más por seguir en contacto con tu familia. Pero era Michael Shaver. Saltó la noticia en televisión y dijeron, última hora. Encuentran un cadáver en un jardín trasero. Y de repente vi la foto de Mike en pantalla y pensé, no. En ese momento me puse a llorar. Miré a mi mujer y le dije, esa tía lo mató.
La autopsia de Mike determinó que la causa de la muerte había sido un único disparo en la parte posterior de la cabeza y que se trataba de un homicidio. El proyectil con el que lo mataron seguía alojado en el cráneo cuando encontramos el cuerpo. Era del calibre 38. Después de que aparecieran los restos, centramos la atención en la casa. Una de las técnicas que emplean los especialistas forenses es el luminol, una sustancia que permite detectar posibles rastros de sangre. Había una zona de interés en la que el luminol reaccionó, en la puerta corredera que da al jardín. Mi hipótesis era que lo habían asesinado dentro, lo habían envuelto en la lona y luego lo habían arrastrado por la casa hasta la puerta trasera. La puerta corredera de cristal de la parte de atrás tiene un pequeño saliente, así que si alguien está sangrando mucho y le arrastran la cabeza por ese borde, va a dejar un rastro de sangre. Seguramente el luminol reaccionó a la sangre que quedó al arrastrar el cuerpo hacia afuera. Llamé a Lori y le dije que habíamos encontrado restos humanos en el jardín trasero de su casa. Soy Lori. Soy Jarrod Strickland, de la oficina del sheriff. Hola. ¿Tienes un momento? Quiero repasar la lista y decirte qué objetos nos hemos llevado. Vale, claro, por supuesto. Un portátil HP, más hisopos y los restos de un esqueleto humano. Vale, gracias. Vale, adiós. Después de decirle a Lori que habíamos encontrado restos humanos en su terreno, me dio las gracias, igual que se hace al pagar en una cafetería o en un supermercado. ¿Cuál fue tu reacción ante eso? Creo que una persona normal habría reaccionado de forma un poco más dramática que como lo hizo ella. Y entonces pensé, esta mujer lo ha matado. En aquel momento, las autoridades creían que todas las pistas apuntaban a Lori Shaver, pero necesitaban más pruebas para poder acusarla ante un juez. Aunque encontrar el cuerpo de su marido enterrado en la finca apuntaba claramente a Lori, eso no demostraba por sí solo que ella lo hubiera matado o enterrado allí. Por la autopsia sabíamos que Mike llevaba muerto bastante tiempo, pero eso no encajaba con los mensajes ni con la actividad en redes que supuestamente seguía teniendo. Así que una de las cosas que hicimos fue revisar esos momentos en los que su familia pensaba que estaba escribiendo o publicando en redes para averiguar quién estaba realmente detrás de ello. Y vimos que después de noviembre de 2015, cuando Mike actualizaba su perfil en redes o posteaba algo, la dirección IP coincidía con la misma desde la que Lori, a veces solo unos pocos minutos después, actualizaba también el suyo. Y eso nos indicó que esos posts se estaban haciendo desde el mismo lugar. Al ser sospechosa del asesinato de Mike, Lori Shaver se puso en contacto con su abogado Jeffrey Weeks. Quería preguntarte sobre la investigación de la oficina del sheriff. Tengo un abogado. ¿Tienes un abogado? Contactar con él para cualquier declaración. Desde el principio, Lori Shaver me dijo que no había disparado a Michael Shaver. Nos reunimos con la fiscalía y yo les dije, aquí hay más gente implicada. El abogado de Lori nos dio dos nombres, Jay Townsend y James Ballou, los hombres con los que Lori había tenido aventuras en el pasado. Cuando interrogamos a Jay y a su mujer, ella nos contó lo de las flores y los meses de mensajes con Mike, que muy probablemente ya estaba muerto para entonces. Descubrí que las flores se habían pagado con la cuenta bancaria de Lori Shaver, lo que indicaba que quien las había enviado era Lori y no Mike. Fue un error bastante gordo por parte de Lori. Esta fotografía es del Facebook de Lori Shaver. En ella se ven unos adoquines en la parte trasera de su camioneta. Es del 24 de marzo de 2016. Y debajo escribió, nuevo proyecto. Hoy hemos hecho el círculo de fuego. He quitado un tramo de la valla del porche trasero. Y ahora solo falta echar el hormigón y poner los asientos. Será un verano estupendo. Mike desapareció. Y todo apunta a que lo mataron en noviembre de 2015. Allí había un hoyo que él mismo había excavado para hacer un estanque para patos. Básicamente cavó su propia tumba. En marzo de 2016, ella decidió construir allí el círculo de fuego, y unos 6 meses después, en septiembre, ella y Travis lo terminaron con el hormigón. Este es el recibo del palé de hormigón que compró Lori, junto con el recibo de la hormigonera que ella y Travis alquilaron para verter el hormigón sobre el lugar donde estaba enterrado Mike.
Parte de la tierra que sacaron de esa zona, al echar el hormigón, la llevaron hasta donde está el roble. Y fue allí donde empezamos a excavar aquel primer día, cuando abrimos el enorme hoyo con la excavadora. Eso tenía mucho sentido si la tierra había salido de la zona donde Mike fue enterrado. Creo que Lori subió muchas de esas fotos porque, en el fondo, estaba convencida de que nadie podía hacerle nada. Exacto. En septiembre de 2020, la Fiscalía consideró que ya tenía suficientes pruebas para arrestarla. Han detenido a la mujer de un hombre cuyos restos aparecieron hace 2 años, enterrados en un jardín trasero. El sheriff del condado de Lake acaba de detener a Lori Shaver por homicidio en 2º grado. Pero Lori seguía defendiendo su inocencia y mientras estaba en libertad bajo fianza, llegó a pedir en YouTube ayuda para costear su defensa. Me presento aquí ante vosotros para deciros que tenemos nuestras sospechas, pero no sé por qué me han puesto en el punto de mira, por qué me han tendido una trampa o por qué me han acusado de este crimen tan horrible. Soy inocente. Lori me contó que Michael era una persona muy controladora, que la había maltratado y agredido durante años y que en casa había un ambiente de mucha violencia. Me rompía el corazón ver que hablaran de Mike de esa manera porque, de verdad, no creo que tuviera ni una pizca de maldad. Lori estuvo en libertad bajo fianza 4 años hasta que fue a juicio en septiembre de 2024. 9 de septiembre de 2024. Cuando arrancó el juicio, nadie podía imaginar la teoría sorpresa que iba a plantear la defensa sobre cómo murió Mike. Llamaron a declarar a Isabel, la hija de Lori y Mike, que entonces tenía 16 años y que cuando murió su padre tenía solo 7. Me llamo Isabel Shaver. La versión que dio fue que, con 7 años, oyó a Mike y a Lori discutir dentro de la casa. Mi madre y mi padre estaban peleándose y él la empujó al suelo. Le decía que esta vez la iba a matar de verdad. Oí a mi madre gritar pidiendo ayuda. Entonces fui al dormitorio de mi madre, cogí su pistola y le disparé. ¿Qué pasó después de que le dispararas? Vino Jeremy, me quitó la pistola y volvió a dispararle. Y entonces fue cuando cayó al suelo. Isabel se refería a Jay Townsend, que en realidad se llama Jeremy Townsend. Según contó, Lori lo conoció un mes antes de que Mike desapareciera. En su versión, Jay aparecía como caído del cielo para encargarse de todo. Como Mike todavía estaba vivo, le quitó la pistola a Isabel y le disparó de nuevo. Luego le dijo a Lori, llévate a los niños al colegio, del cuerpo me encargo yo. Pero al interrogarla a fondo, se vio que la historia hacía aguas. Has dicho, le disparé en la parte de atrás de la cabeza, ¿correcto? Correcto. No sé a dónde fue la bala, pero estoy bastante segura de que le dio ahí. Estaba como convulsionando, ¿correcto? Sí. Así que evidentemente le diste. Sí. Y has dicho que el señor Townsend se acercó, te quitó la pistola de tu madre... La misma que tenía yo, sí. Y volvió a dispararle. Sí. ¿Dónde? En la cabeza. Solo había un problema. En la parte posterior del cráneo, solo había un orificio de bala. A muchos nos indignó que intentara echarle la culpa a su propia hija. ¿Qué clase de madre deja que su hija cargue con un crimen que ha cometido ella? Además, no cuadraba con lo que Isabel les había contado a los detectives en 2020, cuando aparecieron los restos de Mike. Dijo que no tenía ni idea de qué le ocurrió a su padre, solo que había desaparecido. Yo nunca llegué a conocer a Lori, pero todo lo que he visto en este caso me hace pensar que es capaz de manipular incluso a quien más quiere para salirse con la suya. Lori quería que aquello pareciera legítima defensa, pero no podía asumir la responsabilidad y decir, yo disparé a Mike, tenía que ser otra persona. Una niña de 7 años no puede deshacerse de un cadáver. Ni siquiera eso podía recaer sobre ella. Su novio tenía que aparecer de la nada para encargarse del cuerpo. Lori Shaver subió al estrado para declarar en su defensa. La defensa llama a declarar a Lori Shaver. Yo le recomendé a Lori que no testificara, pero creo que ella quiso dar su propia versión. El testimonio de Lori coincidía bastante con el de Isabel. ¿Qué hizo Isabel? Pues disparar una vez. Lo siguiente que recuerdo es ver a Jay, a Jeremy y oír el disparo prácticamente al mismo tiempo. Cuando Jeremy dijo, yo me encargo de esto, ¿pensabas que enterraría el cuerpo en tu propiedad? No, claro que no. ¿Y qué tamaño tenía su finca? Unas 2 hectáreas. Y con todo ese terreno, eligió precisamente
el lugar donde apareció el cuerpo de su marido para poner esa losa de hormigón, ¿correcto? No, porque yo no sabía que estaba allí. La pusimos ahí porque esa parte ya estaba excavada. ¡Qué casualidad! El juicio duró alrededor de una semana y el jurado emitió su veredicto en menos de un día. 13 de septiembre de 2024. El estado de Florida contra Lori Shaver. Respecto del primer cargo, declaramos a la acusada culpable de homicidio en segundo grado. Ahora será trasladada a la cárcel del condado de Lake. Se notaba que para la familia de Michael aquello fue un gran alivio. Hacía 9 años que no sabían nada de él. ¿Qué habéis sentido al oír el veredicto? Euforia. Estamos muy contentos. Llevábamos esperándolo mucho tiempo. Por fin vieron cómo terminaba todo y que se hacía justicia. Esto no nos devolverá a nuestro querido Michael, pero nuestra familia puede por fin, después de todos estos años, cerrar este capítulo. Cuando supe que era culpable de matar a Mike, me tiré al suelo de rodillas y lloré. Por fin se había hecho justicia para mi amigo. Pero luego pensé, ¿y qué pasa con los niños? Cuando piensas en los hijos de los Shaver y en que su madre es culpable de homicidio en segundo grado y va a pasar el resto de su vida en prisión, ves que no hay ganadores. Después del juicio, los padres de Michael Shaver solicitaron la custodia de los niños. Pero Lori había otorgado a su marido Travis un poder notarial para hacerse cargo de ellos. Yo creo que era una relación de maltrato y que la que maltrataba era Lori. Creo que si él no dio el paso fue porque quería mantener unida a su familia y seguir siendo el padre de sus hijos. Al final, aquel maltrato llegó al extremo y Lori asesinó a Mike. Tener a Mike en tu vida era una suerte, porque el nivel de dedicación que mostraba, tanto con sus hijos como con sus amigos, era algo fuera de lo común. Eso no se encuentra en la mayoría de la gente. Siempre podías contar con él, para lo que fuera. Le echamos mucho de menos. Sinceramente, no pasa un solo día sin que piense en Mike. Pienso en él muchísimo. Lori Shaver fue condenada a cadena perpetua por matar a su marido Michael Shaver. En diciembre de 2024 presentó un recurso de apelación. Jeremy J. Townsend, Isabel Shaver y Travis Filmer no fueron acusados de ningún delito relacionado con el asesinato de Michael Shaver. Michael Shaver, 1982-2015. Hay casos que desaparecen de los titulares en cuestión de días. Otros permanecen abiertos durante años, convertidos en expedientes cubiertos de polvo, hasta que una sola prueba basta para romper el silencio. Pero existen historias que nunca abandonan la memoria de un país. Historias que siguen doliendo mucho después de que los tribunales hayan dictado sentencia. La historia de Mary Luz Cortés pertenece a esa categoría. No solo por la brutalidad del crimen, sino porque dejó al descubierto una cadena de errores que estremeció a toda España y cambió para siempre la forma en que el país entendía la justicia. La tarde del 13 de enero de 2008 parecía una más en Huelva. Las calles respiraban la tranquilidad de un domingo de invierno. Los niños seguían jugando cerca de sus casas. Los vecinos conversaban en las puertas de los edificios mientras el sol comenzaba a esconderse lentamente. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, aquella calma desaparecería para convertirse en una pesadilla nacional. Mary Luz tenía apenas 5 años. Era una niña alegre e inquieta, acostumbrada a jugar cerca de casa bajo la mirada constante de una comunidad donde casi todos se conocían. Su familia jamás pensó que unos pocos minutos serían suficientes para cambiar sus vidas para siempre. Cuando la pequeña salió a jugar, nada parecía fuera de lo normal. Ningún grito. Ninguna persecución. Ninguna escena violenta. Solo el silencio. Un silencio que al principio nadie interpretó como una señal de peligro. Pasaron algunos minutos. Después 1 hora. Luego otra. Las llamadas comenzaron a multiplicarse. Familiares recorrieron cada rincón del barrio pronunciando el nombre de la niña una y otra vez. Los vecinos abandonaron sus casas para unirse espontáneamente a la búsqueda. Cada portal fue revisado. Cada parque. Cada callejuela. Cada solar abandonado. Pero Mary Luz no aparecía. Con el paso de las horas, la preocupación se transformó en miedo. Y el miedo dio paso a una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y si alguien se la había llevado? La Policía Nacional activó inmediatamente el dispositivo de búsqueda. Decenas de agentes comenzaron a entrevistar vecinos,
revisar recorridos habituales y reconstruir minuto a minuto los últimos movimientos conocidos de la menor. Mientras tanto, la noticia empezaba a extenderse por Huelva como un incendio. En pocas horas, toda la ciudad conocía su nombre. Las fotografías de la niña aparecieron en comercios, estaciones de autobús, escaparates y vehículos policiales. Los medios de comunicación interrumpieron su programación habitual para informar sobre la desaparición. España entera comenzaba a seguir cada actualización con creciente angustia. Las primeras pistas eran escasas. Nadie afirmaba haber visto una agresión. Nadie escuchó un grito. No existían cámaras de seguridad capaces de reconstruir el recorrido completo. Todo parecía haberse evaporado en cuestión de segundos. Los investigadores sabían que las primeras 48 horas eran decisivas. Cada minuto perdido reducía las posibilidades de encontrar a Mari Luz con vida. Equipos especializados peinaron zonas rurales, descampados, edificios abandonados y márgenes del río. Helicópteros sobrevolaban la ciudad mientras centenares de voluntarios recorrían kilómetros buscando cualquier señal. Pero cada búsqueda terminaba igual. Nada. El caso empezaba a adquirir una dimensión que superaba a Huelva. Programas especiales analizaban cada posible hipótesis. Expertos debatían sobre secuestros, desapariciones y delincuentes sexuales. Miles de ciudadanos ofrecían ayuda desinteresadamente. La solidaridad era inmensa, pero también lo era la incertidumbre. Mientras tanto, alguien observaba aquel despliegue con absoluto silencio. Alguien que conocía la verdad desde el primer momento. Las investigaciones comenzaron a centrarse en el entorno más cercano. Familiares, vecinos, conocidos y personas con antecedentes fueron interrogados. La policía reconstruía horarios con precisión casi quirúrgica. Cada contradicción era revisada. Cada declaración era comparada con la anterior. Sin embargo, ninguna línea de investigación parecía conducir al lugar correcto. Los días transcurrían lentamente. La esperanza comenzaba a desvanecerse. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. El cuerpo de Mari Luz fue encontrado flotando en la ría de Huelva. El descubrimiento paralizó al país. Las imágenes de los equipos de rescate ocupaban todas las portadas. Las lágrimas de la familia se convirtieron en el símbolo del dolor de una nación entera. España dejaba de buscar a una niña desaparecida para enfrentarse a un asesinato que provocaría una de las mayores conmociones sociales de la década. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién había hecho algo semejante? ¿Por qué una niña de 5 años? ¿Cómo había logrado desaparecer sin dejar apenas rastro? La autopsia permitió reconstruir parte de las últimas horas de la menor. Los investigadores comenzaron a comprender que no estaban ante un accidente. Había indicios suficientes para abrir una investigación por homicidio. A partir de ese momento, todos los recursos disponibles fueron dirigidos hacia un único objetivo: encontrar al responsable. La presión mediática aumentaba cada día. Los periodistas seguían cualquier movimiento policial. Cada vecino entrevistado aportaba un pequeño fragmento de información. Algunos recordaban haber visto un vehículo. Otros aseguraban haber observado a un hombre merodeando por la zona. Muchas declaraciones resultaron ser simples errores de memoria. Otras obligaron a los investigadores a recorrer kilómetros para comprobar pistas que finalmente no conducían a ninguna parte. El tiempo seguía jugando en contra. Pero había un detalle que aún nadie conocía. Muy cerca del lugar donde Mari Luz había desaparecido vivía un hombre cuyo nombre apenas despertaba sospechas entre los vecinos. Su presencia pasaba desapercibida. Saludaba con aparente normalidad. Caminaba por las calles sin levantar la atención de nadie. Sin embargo, detrás de aquella apariencia cotidiana existía un historial criminal que muy pocos conocían en profundidad. Los investigadores todavía no habían unido todas las piezas. No sabían que una cadena de decisiones administrativas, errores judiciales y fallos de comunicación entre instituciones había permitido que una persona extremadamente peligrosa continuara en libertad. Ese descubrimiento llegaría más adelante. Y cuando saliera a la luz, no solo señalaría a un asesino. También pondría bajo sospecha a todo un sistema que había fallado donde jamás debía fallar. Las primeras 48 horas posteriores al hallazgo del cuerpo marcaron un antes y un después en la investigación. El caso ya no era una desaparición desesperada. Era un homicidio que exigía respuestas inmediatas. Cada agente asignado al operativo comprendía que el tiempo seguía siendo un enemigo.
Cuanto más tardaran en identificar al responsable, mayores serían las posibilidades de que desaparecieran pruebas decisivas o de que el autor preparara una coartada imposible de desmontar. La ciudad vivía paralizada. En Huelva ya no se hablaba de otra cosa. Los comercios mantenían las televisiones encendidas durante todo el día. En los bares, las conversaciones giraban alrededor de una misma pregunta. ¿Quién podía haber hecho algo así? Nadie encontraba una explicación lógica. Los vecinos repasaban mentalmente cada rostro conocido, cada coche aparcado, cada movimiento extraño de los últimos días. De repente, cualquier detalle que antes parecía insignificante adquiría un nuevo significado. Los investigadores comenzaron una reconstrucción milimétrica de las últimas horas de Mary Luz. Necesitaban saber exactamente dónde había estado, con quién había hablado y qué personas se encontraban cerca del barrio aquella tarde. Se recopilaron decenas de declaraciones. Algunas coincidían. Otras se contradecían por completo. La memoria humana rara vez permanece intacta cuando intervienen el miedo y la conmoción. Las llamadas al teléfono habilitado para recibir información aumentaban sin descanso. Llegaban avisos desde distintos puntos de España. Personas convencidas de haber visto a un sospechoso. Otras aseguraban recordar un vehículo concreto. Incluso aparecieron testimonios que afirmaban conocer al autor del crimen. La mayoría de aquellas pistas terminaron descartadas. Pero ninguna podía ser ignorada. Mientras los agentes analizaban cientos de folios de declaraciones, otra unidad revisaba los antecedentes de delincuentes sexuales y personas condenadas por agresiones contra menores que residían en la provincia o habían pasado por ella recientemente. Era un procedimiento habitual en investigaciones de esta naturaleza. La prioridad consistía en identificar individuos con un perfil compatible con el crimen. Fue entonces cuando apareció un nombre que ya figuraba en varias bases de datos policiales. Un hombre con antecedentes por delitos sexuales. Un hombre cuya condena debía haber limitado seriamente su libertad. Un hombre que sorprendentemente seguía viviendo con aparente normalidad. Aquella coincidencia obligó a los investigadores a profundizar mucho más. No bastaba con conocer su historial. Había que reconstruir su rutina. Sus desplazamientos. Sus amistades. Sus horarios. Sus llamadas telefónicas. Sus movimientos bancarios. Cualquier elemento podía convertirse en la pieza que faltaba para cerrar el rompecabezas. Los agentes descubrieron que aquel individuo conocía perfectamente la zona donde Mary Luz había desaparecido. Había transitado por aquellas calles en numerosas ocasiones. Sabía cuáles eran los lugares con menor visibilidad y cuáles eran los horarios con menos tránsito de personas. Esa familiaridad con el entorno comenzaba a resultar inquietante. Mientras tanto, los laboratorios forenses trabajaban sin descanso. Las prendas recuperadas, los restos biológicos y cada evidencia recogida durante la investigación eran examinados utilizando las técnicas disponibles en aquel momento. Los especialistas sabían que una sola muestra podía cambiar completamente el rumbo del caso. Una huella parcial. Una fibra. Un cabello. Un resto de ADN. Cualquier indicio podía transformar una sospecha en una prueba sólida. Sin embargo, la ciencia necesitaba tiempo. Y fuera de los laboratorios, la presión aumentaba cada hora. Los medios de comunicación permanecían frente a los juzgados, las comisarías y la vivienda de la familia. Cada comparecencia pública era seguida en directo por millones de personas. El caso había dejado de ser un crimen local. Se había convertido en un asunto de interés nacional. La familia de Mary Luz insistía una y otra vez en una misma petición. Que nadie dejara de buscar la verdad. Que el nombre de la niña no desapareciera de los informativos. Que el responsable respondiera ante la justicia. Aquellas declaraciones conmovían profundamente a la opinión pública. Miles de personas participaron en concentraciones silenciosas, marchas y homenajes improvisados. Velas, flores y peluches comenzaron a llenar las calles de Huelva. La imagen de una niña sonriente contrastaba dolorosamente con la magnitud del crimen. Mientras la sociedad exigía respuestas, los investigadores empezaban a detectar algo todavía más preocupante. Al revisar la situación judicial del principal sospechoso, descubrieron inconsistencias difíciles de explicar. Documentos que no coincidían. Órdenes judiciales que parecían no haberse ejecutado. Trámites administrativos interrumpidos. Fechas incompatibles. Lo que inicialmente parecía un simple error burocrático comenzó a revelar una cadena mucho más compleja. Cada expediente revisado abría nuevas preguntas. Cada firma conducía a otra oficina.
Cada documento mostraba un fallo diferente dentro de un sistema que debía haber funcionado con absoluta precisión. Los investigadores comprendieron que el caso podía adquirir una dimensión mucho mayor. Ya no se trataba únicamente de identificar al autor material del asesinato. También era necesario entender por qué una persona con antecedentes tan graves había permanecido en libertad. Aquella pregunta empezaba a perseguir a jueces, fiscales, funcionarios y responsables penitenciarios. Porque si los primeros indicios eran correctos, alguien había cometido errores que jamás debieron producirse. Errores capaces de cambiar el destino de una familia para siempre. Y mientras esas respuestas comenzaban a emerger lentamente entre miles de páginas judiciales, una evidencia científica seguía avanzando en silencio dentro del laboratorio. Una evidencia que muy pronto dejaría de ser una simple muestra biológica para convertirse en la prueba más contundente de toda la investigación. La investigación avanzaba por dos caminos distintos y cada uno conducía a un abismo diferente. Uno perseguía al asesino. El otro perseguía una verdad todavía más incómoda, la posibilidad de que aquel crimen pudiera haberse evitado. En los laboratorios forenses, los especialistas trabajaban sobre una evidencia aparentemente insignificante. Una muestra biológica. Un rastro mínimo. Algo que para cualquier persona habría pasado desapercibido, pero que para los investigadores representaba una posibilidad extraordinaria. Si el ADN coincidía con algún perfil registrado, el caso podría dar un giro inmediato. Mientras tanto, los agentes encargados de revisar el pasado del principal sospechoso empezaban a descubrir un historial mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Aquel hombre no era un desconocido para la justicia. Había sido condenado anteriormente por abusos sexuales a menores. Había pasado por tribunales. Había ingresado en prisión. Y según varios documentos judiciales, todavía debía haber estado cumpliendo condena cuando Mary Luz desapareció. Ese dato cayó sobre la investigación como una bomba. Los policías comenzaron a revisar expediente tras expediente buscando una explicación lógica. ¿Cómo era posible que una persona condenada por delitos tan graves estuviera libre? ¿Quién había autorizado su situación? ¿En qué momento se produjo el fallo? Las respuestas no aparecían. Lo que sí aparecía era una sucesión de errores difícil de creer. Órdenes de ingreso en prisión que no se ejecutaron correctamente. Notificaciones que no llegaron a tiempo. Resoluciones judiciales que quedaron atrapadas entre despachos. Funcionarios distintos interpretando procedimientos de manera diferente. Un laberinto burocrático donde cada pequeño fallo parecía haber empujado al siguiente. Los investigadores empezaron a comprender que no estaban ante un simple descuido administrativo. Estaban observando una cadena de fallos capaz de dejar libre a una persona que nunca debió recuperar la libertad. La noticia todavía no era pública, pero dentro de la investigación el ambiente había cambiado por completo. Ya no se hablaba solo de un homicidio. Se hablaba de una posible catástrofe institucional. Y entonces llegó el resultado del laboratorio. La muestra de ADN coincidía con el principal sospechoso. La prueba científica colocaba al hombre en el centro del caso de manera casi definitiva. Ya no era únicamente una sospecha basada en antecedentes o proximidad geográfica. Era una evidencia biológica que lo vinculaba directamente con la menor. La detención se convirtió en una cuestión de horas. Cuando los agentes fueron a buscarlo, el impacto fue inmediato. El hombre intentó mantener la calma. Negó su participación. Aseguró no tener relación con la muerte de Mary Luz. Pero frente a él ya no había solo preguntas policiales. Había una prueba genética extremadamente difícil de refutar. La noticia de la detención recorrió España a una velocidad vertiginosa. Las televisiones interrumpieron su programación. Las radios abrieron boletines especiales. Los periódicos lanzaron ediciones de última hora. Por primera vez desde la desaparición, la sociedad sintió que el caso empezaba a aclararse. Pero aquella sensación duró muy poco. Porque junto al nombre del detenido apareció otro dato que provocó una indignación todavía mayor. El sospechoso había sido condenado anteriormente por abusar de una niña. Y aún así estaba libre. La pregunta cambió de inmediato. Ya no era solo, ¿quién mató a Mary Luz? Ahora millones de personas preguntaban, ¿por qué estaba en la calle? La presión sobre las instituciones se volvió enorme. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y distintos organismos comenzaron a revisar el caso internamente. Cada documento era examinado con lupa. Cada decisión administrativa era cuestionada. La familia de Mary Luz escuchaba aquellas revelaciones con una mezcla de dolor y rabia imposible de describir.
Porque entender que el presunto asesino tenía antecedentes graves era devastador. Pero descubrir que debía haber estado en prisión resultaba todavía peor. Las comparecencias públicas del padre de la niña empezaron a convertirse en uno de los símbolos más poderosos del caso. Su voz transmitía una pregunta sencilla y brutal. Si esa persona debía estar encarcelada, ¿por qué mi hija no está viva? Nadie parecía tener una respuesta capaz de aliviar aquella pregunta. Mientras el país discutía sobre responsabilidades, los investigadores continuaban reconstruyendo lo ocurrido aquella tarde de enero. Necesitaban comprender cada movimiento del detenido, cada minuto previo a la desaparición, cada decisión tomada después del crimen. La reconstrucción revelaba una secuencia cada vez más inquietante. El sospechoso conocía el barrio. Había transitado por la zona con frecuencia. Sabía dónde podía acercarse a la menor sin llamar demasiado la atención. Y después del crimen había intentado continuar con una rutina aparentemente normal. Pero el ADN había roto esa normalidad para siempre. Una muestra diminuta, casi invisible, había conseguido atravesar años de antecedentes, mentiras y silencios. Había unido al sospechoso con la víctima de una manera que ningún interrogatorio había logrado. Sin embargo, cuanto más se consolidaba la acusación, más crecía otra sensación dentro de la sociedad española. La sensación de que el verdadero escándalo apenas estaba comenzando. Porque el crimen de Mary Luz ya no solo hablaba de un asesino. Hablaba de un sistema que había dejado abierta una puerta que nunca debió abrirse. Y esa revelación empezaba a sacudir al país entero. La detención del principal sospechoso no puso fin a la angustia. Apenas abrió una etapa completamente distinta, una en la que la investigación dejó de centrarse únicamente en reconstruir un crimen para enfrentarse a una pregunta que resultaba aún más incómoda. ¿Cuántas oportunidades había tenido el sistema para impedir aquella tragedia? Cada documento revisado, cada declaración incorporada al sumario y cada informe administrativo parecían señalar que la respuesta no era sencilla. No existía un único error. Existía una sucesión de decisiones, retrasos y fallos de coordinación que, encadenados, habían terminado creando el peor de los escenarios posibles. Los agentes continuaron examinando el recorrido del sospechoso durante los días anteriores y posteriores a la desaparición de Mary Luz. Ningún detalle era considerado insignificante. Se revisaron llamadas telefónicas, movimientos económicos, testimonios de vecinos y desplazamientos habituales. La reconstrucción permitía establecer una cronología cada vez más precisa. Poco a poco el rompecabezas comenzaba a adquirir una forma reconocible. Mientras tanto, los especialistas en criminalística seguían ampliando el análisis de todas las evidencias recuperadas. El ADN había proporcionado una base científica sólida para la investigación, pero los fiscales necesitaban construir un relato completo que pudiera sostenerse ante un tribunal. Cada prueba debía encajar con la siguiente. Cada conclusión debía apoyarse en hechos verificables. En un caso que había conmocionado a todo un país, no existía margen para la improvisación. Fuera de las dependencias policiales, la presión mediática alcanzaba niveles extraordinarios. Equipos de televisión permanecían durante horas frente a los juzgados esperando cualquier novedad. Los periódicos dedicaban páginas enteras a reconstruir la vida del detenido y a analizar los errores que habían permitido que permaneciera en libertad. La opinión pública ya no solo exigía justicia por la muerte de una niña de 5 años. Exigía responsabilidades dentro de las propias instituciones. Las primeras investigaciones internas comenzaron casi al mismo tiempo que avanzaba el procedimiento penal. Organismos judiciales revisaban expedientes antiguos intentando determinar dónde se había roto la cadena de decisiones. Los funcionarios implicados fueron llamados a explicar actuaciones realizadas años atrás. Algunas resoluciones parecían correctas sobre el papel. Otras evidenciaban retrasos difíciles de justificar. Cada nueva revisión añadía otra pieza a una historia que empezaba a resultar tan preocupante como el propio crimen. La familia de Mary Luz observaba todo aquel proceso con una mezcla de esperanza y agotamiento. La identificación del presunto responsable ofrecía la posibilidad de que la verdad saliera finalmente a la luz, pero también reabría heridas imposibles de cerrar. Cada noticia recordaba la ausencia de la pequeña. Cada comparecencia pública devolvía a primer plano una pérdida que seguía siendo imposible de aceptar. Las muestras de apoyo continuaban llegando desde todos los rincones de España. Asociaciones ciudadanas, organizaciones dedicadas a la protección de la infancia y miles de personas anónimas enviaban mensajes de solidaridad. El nombre de Mary Luz había dejado de representar únicamente a una víctima. Se había convertido en un símbolo de la necesidad de reforzar la protección de los menores y de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir las resoluciones judiciales. A medida que avanzaban las diligencias,
los investigadores lograban reconstruir con mayor precisión los movimientos realizados durante las horas críticas del caso. Varias declaraciones, inicialmente consideradas poco relevantes, comenzaron a cobrar importancia cuando fueron comparadas entre sí. La coincidencia entre distintos testimonios permitió consolidar la línea temporal elaborada por la policía y reforzar las conclusiones obtenidas mediante las pruebas forenses. Sin embargo, el impacto del caso trascendía ampliamente el ámbito judicial. Expertos en derecho, criminólogos y antiguos responsables de instituciones públicas analizaban en programas de televisión y debates periodísticos cómo una serie de errores administrativos podía tener consecuencias tan devastadoras. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en el autor del crimen para abordar cuestiones mucho más amplias relacionadas con el funcionamiento de la justicia, la ejecución de las condenas y la protección efectiva de las víctimas potenciales. Dentro del equipo investigador existía la convicción de que cada detalle debía quedar perfectamente documentado. Sabían que el caso sería examinado durante años por jueces, abogados, periodistas y especialistas. Cualquier vacío, cualquier contradicción o cualquier conclusión precipitada podría poner en riesgo el trabajo realizado desde el primer día. Esa responsabilidad añadía una enorme presión sobre todos los profesionales implicados. Con el paso de las semanas, la investigación alcanzó una fase decisiva. Las principales pruebas comenzaban a integrarse en un relato coherente respaldado por evidencias científicas, testimonios y documentación oficial. El caso avanzaba hacia el proceso judicial mientras el país seguía pendiente de cada nuevo acontecimiento. La búsqueda desesperada de una niña había terminado convirtiéndose en una investigación que obligaba a España a mirar de frente tanto la violencia del crimen como las debilidades de su propio sistema. Y aunque muchas preguntas empezaban a encontrar respuesta, otras seguían proyectando una sombra persistente. La más difícil de todas continuaba siendo la misma que había surgido desde los primeros días. Si determinadas decisiones se hubieran ejecutado correctamente años antes, ¿habría sido posible evitar aquella tragedia? Esa duda permanecería durante mucho tiempo en la memoria colectiva, acompañando cada paso del procedimiento y recordando que en ocasiones, la búsqueda de justicia no termina con la identificación del responsable, sino con la obligación de impedir que una historia semejante vuelva a repetirse. Con la investigación prácticamente consolidada, el foco comenzó a desplazarse lentamente desde la identificación del responsable hacia el complejo entramado institucional que había permitido que los acontecimientos desembocaran en una tragedia de semejante magnitud. El sumario crecía con cientos de páginas. Informes periciales, declaraciones de testigos, registros policiales y documentación judicial eran analizados con un nivel de detalle extraordinario. Cada pieza debía ocupar el lugar exacto dentro de una cronología, que ya era considerada una de las investigaciones criminales más importantes de la historia reciente de España. Los fiscales preparaban una acusación sustentada no solo en los indicios iniciales, sino también en el conjunto de pruebas científicas obtenidas durante la investigación. El análisis de ADN, junto con el resto de las evidencias forenses y los testimonios recopilados, había permitido construir una secuencia de hechos consistente. Sin embargo, el desafío consistía en presentar esa reconstrucción con absoluta precisión, anticipando cada posible objeción de la defensa. Mientras tanto, el país seguía profundamente conmocionado. Las imágenes de las concentraciones silenciosas, los minutos de homenaje y las muestras de apoyo a la familia continuaban ocupando espacios destacados en los medios de comunicación. La muerte de Mary Luz había trascendido el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un punto de inflexión en el debate público sobre la protección de la infancia y la eficacia de las instituciones encargadas de ejecutar las resoluciones penales. Los organismos competentes iniciaron revisiones internas destinadas a esclarecer cómo se habían producido las irregularidades detectadas durante la ejecución de condenas anteriores del acusado. Aquellas investigaciones administrativas buscaban identificar fallos en los procedimientos y determinar responsabilidades dentro de la cadena de gestión judicial. El objetivo no era alterar el proceso penal principal, sino comprender por qué determinados mecanismos de control no habían funcionado como estaba previsto. Cada comparecencia pública generaba una enorme expectación. Representantes institucionales comparecían ante los medios para explicar las medidas adoptadas y anunciar revisiones de protocolos. Las respuestas, sin embargo, no siempre conseguían disipar la preocupación de una ciudadanía que observaba el caso con una mezcla de tristeza e indignación. Para muchas personas, el dolor por la pérdida de una niña se había unido a la inquietud de comprobar que un conjunto de errores administrativos podía tener consecuencias irreparables. En paralelo, diversos especialistas comenzaron a estudiar el caso desde una perspectiva académica y jurídica. Universidades, asociaciones profesionales y foros especializados analizaron la coordinación entre órganos judiciales, la gestión de las órdenes de ingreso en prisión y la importancia de los sistemas de seguimiento de condenas.
Aquellos estudios pretendían extraer enseñanzas que permitieran reforzar los mecanismos de prevención y reducir el riesgo de que situaciones similares pudieran repetirse en el futuro. La familia de Mary Luz mantuvo una presencia constante durante todo el procedimiento. Sus intervenciones públicas estuvieron marcadas por una petición reiterada, que el caso sirviera para impulsar mejoras reales y que ninguna otra familia tuviera que atravesar una experiencia semejante. Ese mensaje encontró un amplio respaldo social y contribuyó a mantener vivo el debate incluso cuando la atención mediática comenzó a disminuir. En el ámbito judicial, el procedimiento avanzó conforme a los plazos previstos. Las pruebas fueron incorporadas al expediente, los informes periciales quedaron ratificados y las distintas partes prepararon sus respectivos argumentos. La investigación había recorrido un largo camino desde aquellas primeras horas de incertidumbre en Huelva, cuando nadie sabía qué había ocurrido ni dónde estaba la pequeña. Ahora existía una reconstrucción respaldada por evidencias, fruto de meses de trabajo coordinado entre investigadores, peritos y autoridades judiciales. Aún así, el caso dejó una huella que iba mucho más allá del resultado procesal. Se convirtió en un recordatorio permanente de la importancia de la cooperación entre instituciones, de la necesidad de ejecutar con rigor las resoluciones judiciales y del valor que tienen las pruebas científicas modernas dentro de una investigación criminal. Una única evidencia biológica había permitido reforzar el caso de manera decisiva, pero también había puesto de manifiesto que la ciencia, por sí sola, no puede sustituir el correcto funcionamiento de las instituciones. Con el paso del tiempo, el nombre de Mary Luz Cortés permaneció presente en la memoria colectiva española. No únicamente por el impacto emocional que produjo el crimen, sino porque el caso impulsó un profundo examen de procedimientos, responsabilidades y mecanismos de protección. Aquella historia dejó de ser únicamente el relato de un delito especialmente grave para convertirse en una referencia obligada cuando se hablaba de prevención, coordinación institucional y mejora del sistema de justicia. El eco de aquellos acontecimientos continúa recordando que cada expediente judicial representa mucho más que un conjunto de documentos. Detrás de cada resolución existen personas, familias y comunidades enteras cuya vida puede verse afectada por una decisión, por un retraso o por un error. Precisamente por eso, el legado más importante del caso no reside únicamente en el esclarecimiento de los hechos, sino en la conciencia de que la justicia también debe aprender de sus propias fallas para proteger con mayor eficacia a quienes más lo necesitan. Hay crímenes que permanecen grabados en la memoria colectiva no solo por su brutalidad, sino porque obligan a un país entero a cuestionar la eficacia de sus propias instituciones. El asesinato de Mary Luz Cortés fue uno de esos casos. Lo que comenzó como la desesperada búsqueda de una niña de 5 años terminó convirtiéndose en una investigación que reveló graves fallos administrativos y abrió un intenso debate sobre la protección de los menores y el funcionamiento del sistema judicial español. La tarde del 13 de enero de 2008 parecía completamente normal en Huelva. Mary Luz, una niña alegre y muy conocida por los vecinos de su barrio, salió a jugar cerca de su casa como había hecho tantas otras veces. Nadie imaginaba que aquella rutina cotidiana terminaría en una de las tragedias más recordadas de la historia reciente de España. Con el paso de los minutos, la familia comenzó a preocuparse. Las primeras búsquedas se realizaron entre familiares y vecinos, recorriendo calles, parques y edificios cercanos. Sin obtener ningún resultado, la desaparición fue comunicada inmediatamente a la Policía Nacional, que activó un amplio dispositivo de búsqueda. Agentes, voluntarios, bomberos y numerosos ciudadanos participaron durante varios días en un operativo que mantuvo al país pendiente de cualquier novedad. La imagen de Mary Luz apareció rápidamente en televisiones, periódicos y carteles distribuidos por toda España. Las llamadas de posibles testigos comenzaron a multiplicarse. Algunas aportaban datos útiles, otras resultaban incompatibles o imposibles de verificar. Mientras tanto, los investigadores trataban de reconstruir con precisión los últimos movimientos conocidos de la menor. Días después, la investigación sufrió el golpe más duro. El cuerpo sin vida de Mary Luz fue localizado en la ría de Huelva. La noticia provocó una profunda conmoción nacional. Lo que hasta ese momento había sido una búsqueda llena de esperanza pasó a convertirse en una investigación por homicidio. Los especialistas en policía científica iniciaron un exhaustivo análisis de todas las evidencias disponibles. Cada muestra biológica, cada objeto recuperado y cada declaración fueron examinados cuidadosamente. Al mismo tiempo, los investigadores revisaban los antecedentes de personas condenadas por delitos sexuales que residían o habían tenido relación con la zona. Entre los nombres analizados apareció el de Santiago del Valle, un hombre con antecedentes por agresiones sexuales a menores. A medida que avanzaban las pesquisas, los indicios comenzaron a concentrarse sobre él. Posteriormente, los análisis de ADN reforzaron de forma decisiva la investigación,
proporcionando una evidencia científica que lo vinculaba con el caso y que resultaría fundamental durante el proceso judicial. Sin embargo, la investigación no solo puso el foco sobre el presunto autor del crimen. Muy pronto salió a la luz un aspecto que aumentó todavía más la indignación social. Santiago del Valle había sido condenado anteriormente por delitos graves y existían importantes irregularidades en la ejecución de resoluciones judiciales relacionadas con su situación penitenciaria. Diversas revisiones administrativas concluyeron que una cadena de errores burocráticos había impedido ejecutar correctamente determinadas órdenes judiciales. Aquella revelación transformó completamente el debate público. La pregunta dejó de ser únicamente quién había cometido el crimen. Millones de personas comenzaron a preguntarse si la tragedia podría haberse evitado si los procedimientos judiciales hubieran funcionado correctamente. Mientras tanto, el procedimiento penal continuó avanzando. La acusación reunió pruebas periciales, declaraciones de testigos, informes forenses y análisis científicos para reconstruir con precisión los hechos. El proceso judicial concluyó con la condena de Santiago del Valle por el asesinato de Mary Luz Cortés, respaldada por el conjunto de las pruebas practicadas durante la investigación. Más allá de la sentencia, el caso tuvo profundas consecuencias institucionales. Diversos organismos revisaron protocolos relacionados con la ejecución de condenas, la coordinación entre juzgados y el intercambio de información entre administraciones. También impulsó un intenso debate sobre la protección de los menores y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que errores administrativos pudieran tener consecuencias tan graves. La familia de Mary Luz desempeñó un papel fundamental durante todo el proceso. A pesar del inmenso dolor sufrido, mantuvo una actitud constante de reivindicación, reclamando que el caso sirviera para mejorar el sistema y evitar que otras familias atravesaran una tragedia semejante. Su determinación convirtió el nombre de Mary Luz en un símbolo de la defensa de los derechos de las víctimas y de la necesidad de fortalecer las garantías institucionales. Con el paso de los años, el asesinato de Mary Luz Cortés sigue siendo recordado como uno de los casos criminales más impactantes de España. No únicamente por la violencia del crimen, sino porque evidenció que la justicia depende tanto del trabajo policial y científico como del correcto funcionamiento de cada uno de los mecanismos administrativos que integran el sistema. Hoy el caso continúa estudiándose en ámbitos jurídicos y académicos como ejemplo de la importancia de la coordinación institucional, del valor de las pruebas forenses y del impacto que pueden tener los errores administrativos cuando afectan a la seguridad de los ciudadanos. La historia de Mary Luz permanece como un recordatorio permanente de que cada expediente judicial representa vidas reales y de que la responsabilidad del sistema no termina con dictar una resolución, sino con garantizar que cada decisión se ejecute de forma efectiva. La memoria de Mary Luz Cortés sigue viva en España. Su historia no solo habla de un crimen que conmocionó al país, sino también de una sociedad que exigió respuestas, impulsó cambios y recordó que la búsqueda de justicia no concluye con una condena, sino con el compromiso de aprender de los errores para proteger mejor a las generaciones futuras. Tras el hallazgo del cuerpo de Mary Luz Cortés, la investigación pasó rápidamente de una operación de búsqueda a un procedimiento penal dirigido a determinar cómo se habían producido los hechos y quién era responsable de la muerte de la menor. Desde los primeros momentos, la prioridad de los investigadores consistió en asegurar el lugar donde fue localizada, documentar todas las evidencias disponibles y reconstruir con la mayor precisión posible los movimientos de la víctima durante las horas previas a su desaparición. La colaboración entre las unidades de la Policía Nacional, especialistas en criminalística y médicos forenses resultó esencial para establecer una base objetiva sobre la que desarrollar el resto de la investigación. La autopsia permitió confirmar que la muerte no había sido accidental. A partir de las conclusiones médico-legales, los investigadores pudieron descartar algunas de las hipótesis planteadas en los primeros días y concentrar sus esfuerzos en la posibilidad de un homicidio. Al mismo tiempo, los técnicos realizaron un examen exhaustivo de las prendas de vestir, los objetos recuperados y cualquier otro elemento susceptible de contener rastros biológicos o materiales de interés. Todas las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados para su análisis, siguiendo los protocolos de cadena de custodia establecidos por la legislación española. En paralelo, la investigación se centró en reconstruir los últimos desplazamientos conocidos de la niña. Los agentes entrevistaron a familiares, vecinos, comerciantes y otras personas que pudieran haber coincidido con Mary Luz durante la tarde de su desaparición. Cada declaración fue comparada con otras ya recogidas para identificar coincidencias, aclarar discrepancias y establecer una cronología lo más exacta posible. Los investigadores también recopilaron información sobre los lugares frecuentados por la menor y sobre los recorridos habituales entre su domicilio y las zonas cercanas. Otro aspecto importante consistió en la revisión de posibles testigos que hubieran observado movimientos inusuales en el barrio durante las horas críticas.
Aunque muchas informaciones recibidas resultaron finalmente irrelevantes, cada una de ellas fue valorada conforme a los procedimientos habituales de investigación. En este tipo de casos, incluso un dato aparentemente menor puede adquirir relevancia cuando se combina con otras evidencias obtenidas posteriormente. A medida que avanzaban las diligencias, la policía examinó igualmente los antecedentes de personas que residían o mantenían vínculos con el entorno donde se produjo la desaparición. El objetivo era determinar si existía algún individuo con un historial delictivo compatible con los hechos investigados o que hubiera podido establecer contacto con la víctima. Este trabajo incluyó consultas a bases de datos policiales, revisión de condenas anteriores y comprobaciones sobre la situación judicial de determinados individuos conocidos por las fuerzas de seguridad. Las autoridades también analizaron la información disponible sobre vehículos, desplazamientos y horarios que pudieran ayudar a situar a posibles sospechosos en los lugares relevantes para la investigación. Siempre que era posible, estos datos se contrastaban con testimonios independientes y con cualquier evidencia física recuperada durante la inspección técnico-policial. La finalidad era construir una reconstrucción basada en elementos verificables y no únicamente en declaraciones. Con el paso de los días, la cantidad de información acumulada aumentó de forma considerable. Los investigadores clasificaron miles de datos, entrevistas y documentos con el propósito de establecer relaciones entre ellos. Este proceso exigió revisar repetidamente líneas de investigación ya abiertas, descartando aquellas que no encontraban respaldo objetivo y reforzando las que presentaban indicios consistentes. La investigación permaneció sujeta al principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona podía ser considerada responsable sin la existencia de pruebas suficientes. Un elemento especialmente relevante fue el estudio de las evidencias biológicas recuperadas durante la investigación. Los análisis de laboratorio permitieron identificar perfiles genéticos útiles para la comparación con personas incluidas en la investigación. La utilización de técnicas de ADN constituyó una herramienta de gran importancia, aunque los resultados debían interpretarse siempre junto con el resto de las pruebas disponibles. Por sí solos, los indicios biológicos no bastaban para reconstruir completamente los hechos, pero podían servir para confirmar o descartar determinadas hipótesis. Mientras tanto, la familia de Mary Luz continuó colaborando con las autoridades proporcionando toda la información que pudiera resultar útil. También mantuvo un contacto constante con los responsables de la investigación para conocer el avance de las diligencias. El caso recibió una amplia atención por parte de los medios de comunicación españoles, circunstancia que incrementó el número de avisos y comunicaciones remitidas por ciudadanos. Las fuerzas policiales tuvieron que analizar cuidadosamente esas aportaciones, diferenciando los datos verificables de rumores o informaciones no contrastadas. La dimensión pública del caso hizo que numerosas instituciones reiteraran su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, los responsables de la investigación insistieron en que cualquier conclusión debía sustentarse exclusivamente en pruebas obtenidas conforme a los procedimientos legales. Esta cautela era necesaria para preservar la validez de las actuaciones judiciales y evitar interpretaciones prematuras que pudieran perjudicar el desarrollo del proceso. A medida que las distintas piezas de información comenzaban a encajar, los investigadores fueron delimitando con mayor precisión la secuencia de acontecimientos y reduciendo progresivamente el número de hipótesis plausibles. Aunque todavía quedaban numerosas diligencias pendientes y el trabajo pericial continuaba desarrollándose, la combinación de pruebas materiales, testimonios y análisis científicos permitió orientar la investigación hacia una línea concreta que posteriormente sería objeto de actuaciones judiciales. En ese momento, el procedimiento entró en una fase en la que la coordinación entre policía, Fiscalía y autoridad judicial adquirió una importancia decisiva para garantizar que todas las decisiones posteriores estuvieran respaldadas por evidencias verificadas y respetaran plenamente las garantías del proceso penal. Con el avance de las diligencias, la investigación entró en una etapa marcada por el análisis conjunto de las pruebas obtenidas durante las semanas anteriores. En este punto, el trabajo dejó de centrarse únicamente en la recopilación de información para orientarse hacia la verificación de hipótesis concretas mediante la comparación de evidencias físicas, declaraciones y resultados periciales. Los investigadores revisaron nuevamente la cronología de los hechos para determinar si existían contradicciones o elementos que hubieran pasado inadvertidos en las primeras fases del procedimiento. Los especialistas en policía científica continuaron examinando las muestras biológicas y los indicios materiales recuperados tanto en el lugar donde apareció el cuerpo de Mary Luz Cortés como en otros escenarios relacionados con la investigación. Cada resultado era incorporado al sumario y sometido a revisión por los equipos responsables del caso. La utilización de técnicas de genética forense permitió realizar nuevas comparaciones con perfiles obtenidos de personas que, por diferentes motivos, formaban parte de las líneas de investigación abiertas.
Estas actuaciones siguieron los protocolos establecidos para garantizar la fiabilidad de los análisis y la correcta conservación de las evidencias. Paralelamente, los investigadores ampliaron la revisión de antecedentes judiciales y policiales de individuos que habían sido identificados durante las primeras semanas de la investigación. El objetivo era establecer si alguno de ellos presentaba elementos de interés que justificaran nuevas diligencias. Este trabajo incluyó consultas documentales, verificaciones de domicilios, reconstrucción de desplazamientos y comprobaciones sobre la situación procesal de determinadas personas. Toda esta información debía ser contrastada con pruebas objetivas antes de poder ser utilizada dentro del procedimiento judicial. Las declaraciones de testigos continuaron desempeñando un papel importante. En algunos casos, determinadas personas fueron citadas nuevamente para aclarar aspectos específicos de sus manifestaciones iniciales o para responder a nuevas preguntas surgidas a partir del avance de la investigación. Los investigadores compararon cuidadosamente las distintas versiones con los horarios conocidos, los informes técnicos y otros elementos documentales disponibles. Este método permitió confirmar algunos datos previamente obtenidos y descartar otros que no podían ser corroborados mediante pruebas independientes. Otro aspecto relevante fue el estudio detallado de las comunicaciones y de la información disponible sobre la actividad cotidiana de las personas relacionadas con el entorno investigado. Siempre dentro de las autorizaciones judiciales correspondientes, los agentes analizaron documentación y registros que pudieran contribuir a reconstruir los acontecimientos con mayor precisión. Estas comprobaciones tenían como finalidad reducir el margen de incertidumbre y establecer una secuencia temporal lo más completa posible. Mientras tanto, los informes elaborados por los médicos forenses continuaban aportando información relevante para comprender las circunstancias de la muerte de la menor. Las conclusiones periciales fueron objeto de estudio conjunto por parte de investigadores, fiscales y autoridades judiciales, quienes evaluaron la relación existente entre los hallazgos científicos y el resto de las pruebas incorporadas al procedimiento. La coordinación entre las distintas instituciones permitió mantener una línea de trabajo coherente y ajustada a las exigencias del proceso penal. La investigación también puso de manifiesto la importancia de la gestión documental en casos de elevada complejidad. Con el paso del tiempo, el volumen de diligencias practicadas aumentó de manera considerable. Declaraciones, informes periciales, actas de inspección, fotografías, planos, análisis de laboratorio y otros documentos debían organizarse de forma rigurosa para facilitar su consulta durante las distintas fases del procedimiento. Esta tarea, aunque menos visible que otras actuaciones policiales, resultó esencial para garantizar la consistencia del caso ante la autoridad judicial. Durante este periodo, la repercusión pública del caso continuó siendo significativa. Los medios de comunicación informaban regularmente sobre la evolución de la investigación, mientras las autoridades recordaban la necesidad de respetar la presunción de inocencia y evitar la difusión de información no verificada. Diversas comparecencias institucionales insistieron en que únicamente las pruebas incorporadas legalmente al procedimiento podrían servir de base para futuras decisiones judiciales. Conforme se consolidaban determinados resultados periciales, los investigadores pudieron centrar sus esfuerzos en un número más reducido de hipótesis. La convergencia entre evidencias materiales, análisis científicos y reconstrucción cronológica permitió reforzar una línea de investigación que adquirió progresivamente mayor consistencia. No obstante, las autoridades continuaron verificando cada nuevo dato antes de incorporarlo como elemento relevante del procedimiento, conscientes de la necesidad de evitar errores que pudieran comprometer el desarrollo del proceso. Esta fase reflejó el carácter gradual de una investigación penal compleja. Ninguna prueba aislada resultaba suficiente para explicar por sí sola todos los acontecimientos. Fueron la acumulación de indicios concordantes, la revisión permanente de las diligencias y el trabajo coordinado entre policías, peritos, fiscales y jueces los que permitieron avanzar hacia una reconstrucción más completa de los hechos. A medida que el procedimiento seguía su curso, las actuaciones judiciales comenzaron a apoyarse en un conjunto probatorio cada vez más sólido, preparado para ser sometido al examen de los tribunales conforme a las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico español. En esta fase de la investigación, las actuaciones policiales se apoyaron cada vez más en la evidencia científica. Después de completar las inspecciones iniciales y recoger todos los indicios disponibles, los especialistas en criminalística concentraron sus esfuerzos en determinar qué elementos podían aportar información objetiva sobre la secuencia de los hechos. El objetivo no consistía únicamente en identificar a una posible persona implicada, sino también en reconstruir las circunstancias de la muerte mediante pruebas verificables. Uno de los primeros pasos fue revisar nuevamente todas las muestras biológicas obtenidas durante la investigación. Estas incluían restos recuperados durante la autopsia, prendas de vestir de la víctima y otros objetos que habían sido incorporados a la cadena de custodia desde el inicio del procedimiento.
Cada muestra fue etiquetada, documentada y conservada siguiendo protocolos destinados a evitar cualquier riesgo de contaminación o alteración. Los laboratorios de genética forense analizaron el material biológico utilizando técnicas de identificación de ADN ampliamente aceptadas en el ámbito judicial. Estas pruebas permiten obtener un perfil genético a partir de cantidades muy pequeñas de material biológico, siempre que las muestras conserven suficiente calidad. Una vez obtenido un perfil válido, puede compararse con perfiles de referencia autorizados judicialmente para determinar si existe compatibilidad genética. Los investigadores insistieron en que un perfil de ADN, por sí solo, no constituye una explicación completa de un delito. La presencia de un perfil genético únicamente demuestra que existe una coincidencia biológica entre una muestra y una persona determinada. Para establecer el valor probatorio de esa coincidencia resulta imprescindible analizar el contexto en el que fue encontrada, el momento en que pudo depositarse y su relación con el resto de las evidencias reunidas durante la investigación. Por esta razón, los resultados obtenidos en el laboratorio fueron estudiados conjuntamente con otros elementos del procedimiento. Las declaraciones de testigos, la reconstrucción cronológica de los acontecimientos, los informes médicos y los datos obtenidos durante las inspecciones policiales fueron comparados de forma sistemática con las conclusiones científicas. Este enfoque multidisciplinar permitió valorar la consistencia de cada hipótesis sin depender exclusivamente de una única fuente de información. Los especialistas también revisaron la calidad de las muestras y repitieron determinados análisis cuando fue necesario confirmar un resultado. En genética forense es habitual realizar controles internos destinados a verificar que el perfil obtenido es reproducible y que no existen indicios de contaminación. La repetición de determinadas pruebas forma parte del procedimiento normal y aumenta la fiabilidad de las conclusiones presentadas posteriormente ante la autoridad judicial. Además del análisis genético, los peritos continuaron estudiando otras evidencias físicas. La inspección de fibras textiles, partículas adheridas a la ropa, restos de tierra y otros materiales microscópicos podía aportar información complementaria sobre el lugar donde se produjeron determinados acontecimientos o sobre el posible contacto entre distintos objetos. Aunque este tipo de indicios rara vez permite identificar por sí solo a una persona concreta, sí contribuye a reforzar o debilitar determinadas líneas de investigación cuando se interpreta junto con el resto de las pruebas. La medicina forense siguió desempeñando un papel igualmente relevante. Los informes elaborados durante la autopsia permitieron establecer aspectos fundamentales relacionados con la causa de la muerte y con determinadas lesiones observadas por los especialistas. Estas conclusiones fueron incorporadas al procedimiento judicial y sirvieron para orientar algunas de las diligencias posteriores. Como ocurre en cualquier investigación penal, los informes médicos fueron sometidos a revisión y pudieron ser objeto de aclaraciones técnicas cuando la autoridad judicial lo consideró necesario. Los investigadores también analizaron cuidadosamente la cadena de custodia de todas las evidencias. Este procedimiento documenta quién recoge cada muestra, cómo se transporta, dónde se almacena y quién la analiza en cada momento. Mantener una cadena de custodia completa resulta esencial para garantizar que las pruebas presentadas ante un tribunal corresponden exactamente al material recogido durante la investigación y que no han sufrido modificaciones desde su obtención. Otro aspecto importante fue la comparación entre los resultados científicos y la información obtenida mediante entrevistas e interrogatorios. En numerosas investigaciones criminales, las declaraciones de los testigos contienen errores derivados del paso del tiempo, de la percepción individual o de recuerdos incompletos. Las pruebas forenses permiten contrastar esas manifestaciones con elementos objetivos y ayudan a determinar cuáles pueden considerarse compatibles con la evidencia material. Conforme avanzaba el procedimiento, la investigación fue reduciendo progresivamente el número de hipótesis que podían sostenerse mediante pruebas verificadas. Este proceso no respondió a un único hallazgo, sino a la acumulación gradual de distintos elementos científicos, documentales y testimoniales que, analizados conjuntamente, ofrecían una explicación más consistente de los hechos. Las autoridades responsables del caso recordaron en diferentes ocasiones que toda evidencia científica debía ser valorada dentro del conjunto del procedimiento y nunca de forma aislada. En el ámbito judicial, el ADN constituye una herramienta de enorme importancia, pero su interpretación depende del contexto y de la existencia de otros indicios que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido. En conjunto, esta fase puso de manifiesto la creciente relevancia de la genética forense en la investigación criminal moderna. El análisis de ADN, combinado con la medicina legal, la criminalística y la reconstrucción cronológica de los acontecimientos, proporcionó una base probatoria más sólida para las actuaciones judiciales posteriores. La investigación continuó desarrollándose conforme a los principios de objetividad, contradicción y presunción de inocencia.
garantizando que cada conclusión estuviera respaldada por evidencias científicas y por las garantías procesales previstas en el ordenamiento jurídico español. A medida que la investigación avanzaba hacia las fases procesales, el papel de las pruebas forenses pasó de la obtención de evidencias a su evaluación dentro del procedimiento judicial. En esta etapa, el trabajo de los laboratorios ya no consistía únicamente en identificar rastros biológicos o elaborar informes técnicos, sino también en explicar con precisión el significado de sus resultados para que pudieran ser comprendidos y valorados por jueces, fiscales y abogados. Cada conclusión científica debía presentarse de forma clara, indicando tanto su alcance como sus limitaciones. Uno de los principios fundamentales de la genética forense es que un perfil de ADN no identifica por sí mismo las circunstancias en las que una muestra fue depositada. La coincidencia genética permite establecer que una determinada persona es compatible con el origen biológico de una muestra analizada, pero no determina automáticamente cuándo se produjo ese contacto, cuánto tiempo permaneció el material en un lugar ni cuál fue el contexto en el que apareció. Por este motivo, los expertos insistieron en que los resultados genéticos debían interpretarse siempre junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación. Durante el procedimiento, los laboratorios documentaron detalladamente la metodología utilizada para el análisis de cada muestra. Los informes describían el estado del material recibido, las técnicas empleadas para la extracción y cuantificación del ADN, los sistemas de amplificación genética utilizados y los procedimientos de comparación estadística. Esta documentación permitía que otros especialistas revisaran el trabajo realizado y garantizaba la transparencia del proceso pericial. La cadena de custodia continuó siendo un elemento esencial en esta fase. Cada traslado de una muestra, desde el lugar donde fue recogida hasta el laboratorio y posteriormente al órgano judicial, quedó registrado mediante documentación específica. Este sistema asegura que la identidad de cada evidencia permanezca intacta durante todo el procedimiento y reduce el riesgo de errores administrativos o de contaminación accidental. La continuidad documental constituye uno de los requisitos fundamentales para que una prueba científica pueda ser admitida y valorada en sede judicial. Además del ADN, los peritos presentaron información procedente de otras disciplinas forenses. Los informes de medicina legal permitieron contextualizar determinados hallazgos anatómicos observados durante la autopsia. Los especialistas describieron las lesiones documentadas, las características relevantes para la investigación y las conclusiones obtenidas a partir del examen médico. Estas observaciones fueron integradas con el resto de los elementos probatorios, evitando atribuirles un significado superior al que científicamente podían sostener. La criminalística también aportó información derivada del estudio de fibras, restos microscópicos y otros indicios materiales recuperados durante las diligencias. Aunque muchas de estas evidencias tienen un valor individual limitado, pueden adquirir una importancia considerable cuando coinciden con otros resultados independientes. La investigación penal moderna se basa precisamente en esta convergencia de múltiples fuentes de información, donde cada elemento contribuye a reforzar o cuestionar una hipótesis determinada. Otro aspecto relevante fue la valoración estadística de los resultados genéticos. En genética forense no basta con indicar que dos perfiles coinciden, los especialistas calculan además la probabilidad de que esa coincidencia pueda producirse de forma aleatoria dentro de la población de referencia. Estas estimaciones permiten expresar el peso científico de una coincidencia genética y facilitan que el tribunal comprenda el grado de fiabilidad asociado a cada resultado. No obstante, dichas probabilidades nunca sustituyen la valoración jurídica del conjunto de las pruebas. Durante las actuaciones judiciales, los expertos pudieron responder a preguntas formuladas por las distintas partes del procedimiento. Este intercambio tiene como finalidad aclarar aspectos técnicos y permitir que tanto la acusación como la defensa puedan examinar la solidez de los informes periciales. La posibilidad de someter las conclusiones científicas a contradicción constituye una garantía esencial del proceso penal y contribuye a reforzar la credibilidad de la prueba cuando supera ese examen. Los investigadores recordaron igualmente que la ausencia de una determinada evidencia no implica necesariamente que un hecho no haya ocurrido. En numerosos casos, las condiciones ambientales, el paso del tiempo o la degradación natural del material biológico pueden dificultar la recuperación de determinados rastros. Por ello, la interpretación de la prueba forense exige considerar tanto la presencia como la ausencia de indicios dentro del contexto específico de cada investigación. La coordinación entre peritos, investigadores y autoridades judiciales permitió construir una reconstrucción de los hechos basada en información objetiva y verificable. Cada nueva conclusión fue incorporada al expediente únicamente después de comprobar su coherencia con las restantes evidencias. Este enfoque redujo el riesgo de interpretaciones aisladas y favoreció una valoración integral del material probatorio. La experiencia acumulada durante este procedimiento también puso de relieve la evolución de las ciencias forenses en España.
Las mejoras en las técnicas de análisis genético. La estandarización de los protocolos de laboratorio y el desarrollo de criterios comunes para la interpretación de resultados han incrementado significativamente la capacidad de las investigaciones para apoyarse en evidencia científica de alta calidad. Sin embargo, los especialistas continúan señalando que ninguna tecnología sustituye el análisis conjunto de todos los elementos del caso. En definitiva, esta etapa evidenció que la fortaleza de una investigación penal no depende de una única prueba, sino de la coherencia entre múltiples evidencias obtenidas mediante procedimientos rigurosos. La genética forense, la medicina legal, la criminalística y la documentación procesal constituyen herramientas complementarias que, utilizadas de manera coordinada, permiten ofrecer al sistema judicial una base científica sólida sobre la que adoptar sus decisiones. El valor de estas pruebas reside tanto en su precisión técnica como en el respeto constante a los principios de objetividad, transparencia y garantías procesales que rigen toda investigación penal. En la fase final de la investigación, el valor de las pruebas forenses no residía únicamente en identificar determinados indicios, sino en comprobar si todos los elementos recopilados a lo largo del procedimiento formaban una reconstrucción coherente de los hechos. Los investigadores, los especialistas en criminalística y la autoridad judicial trabajaron sobre un principio fundamental: ninguna evidencia debía analizarse de forma aislada. La fiabilidad del procedimiento dependía de la capacidad para integrar información procedente de distintas disciplinas y verificar que todas las conclusiones fueran compatibles entre sí. Uno de los aspectos más relevantes fue la revisión conjunta de los informes periciales elaborados durante toda la investigación. Antes de incorporarse definitivamente al procedimiento judicial, los resultados de laboratorio fueron comparados con los informes médicos, las inspecciones técnico-policiales, la documentación fotográfica y las declaraciones obtenidas durante las diligencias. Este proceso permitió detectar posibles discrepancias y confirmar que elementos mantenían una consistencia suficiente para ser considerados evidencia sólida. Las pruebas de ADN ocuparon un lugar destacado dentro de este conjunto probatorio. Sin embargo, los especialistas recordaron que el análisis genético constituye una herramienta de identificación biológica y no una reconstrucción automática de los acontecimientos. Un perfil genético puede establecer la compatibilidad entre una muestra y una persona determinada, pero no determina por sí mismo el momento exacto en que se produjo el contacto, las circunstancias en las que ese material fue depositado ni la secuencia completa de los hechos. Por esa razón, la interpretación siempre debe realizarse en combinación con otras evidencias independientes. Los laboratorios aplicaron procedimientos de control de calidad durante todas las fases del análisis. Cada extracción de ADN fue acompañada por controles destinados a verificar que las muestras no hubieran sufrido contaminación durante su manipulación. Además, cuando la cantidad de material biológico era reducida o presentaba signos de degradación, los especialistas podían repetir determinadas pruebas para confirmar la estabilidad de los resultados obtenidos. Esta práctica responde a estándares internacionales de genética forense y tiene como finalidad aumentar la fiabilidad científica de las conclusiones. Otro elemento esencial fue la evaluación de la cadena de custodia. En una investigación penal, la utilidad de una prueba depende tanto de su contenido como de la posibilidad de demostrar que ha permanecido íntegra desde el momento de su recogida hasta su presentación ante el tribunal. Cada traslado de una evidencia quedó registrado mediante documentación específica, identificando a los responsables de su conservación, transporte y análisis. Este sistema proporciona garantías tanto para la acusación como para la defensa y permite que la autenticidad de las muestras pueda ser comprobada en cualquier momento del procedimiento. La medicina legal aportó igualmente información fundamental para contextualizar los resultados genéticos. Los informes de autopsia permitieron describir las características observadas durante el examen forense y establecer conclusiones médicas relevantes para la investigación. Estas observaciones fueron interpretadas conjuntamente con la evidencia material y con los restantes informes periciales, evitando atribuir a cada hallazgo un significado que excediera los límites de la información científica disponible. Los especialistas en criminalística también analizaron evidencias físicas que, aunque menos visibles que el ADN, resultaban útiles para la reconstrucción del caso. El estudio de fibras, partículas microscópicas, restos adheridos a prendas de vestir y otros materiales permitió comparar distintos escenarios y valorar posibles contactos entre personas, objetos o lugares. En la práctica forense, este tipo de indicios suele adquirir mayor importancia cuando coincide con otros resultados obtenidos mediante técnicas independientes. Durante el procedimiento judicial, los peritos explicaron que una investigación científica se fundamenta en la convergencia de múltiples evidencias. Un único resultado raramente ofrece una explicación completa. En cambio, la coincidencia entre análisis genéticos, informes médicos, inspecciones técnicas y otros elementos documentales proporciona una base mucho más sólida para reconstruir los hechos con el mayor grado posible de objetividad.
La valoración de la prueba también exigió considerar las limitaciones propias de cada técnica. Factores como la degradación natural del material biológico, el tiempo transcurrido desde los hechos o las condiciones ambientales pueden influir en la cantidad y calidad de los indicios recuperados. Por ello, los especialistas señalaron que la ausencia de una determinada evidencia no debe interpretarse automáticamente como prueba de que un hecho no ocurrió. Del mismo modo, la presencia de un indicio aislado tampoco permite establecer conclusiones definitivas sin el respaldo de otros elementos independientes. La experiencia obtenida durante este procedimiento puso de manifiesto la creciente importancia de la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento. Investigadores policiales, médicos forenses, genetistas, especialistas en criminalística y autoridades judiciales desarrollaron un trabajo coordinado cuyo objetivo común consistía en fundamentar cada decisión sobre datos verificables y metodologías reconocidas científicamente. Este enfoque multidisciplinar constituye actualmente uno de los principios básicos de las investigaciones penales complejas. Finalmente, el conjunto de las pruebas científicas permitió ofrecer al órgano judicial una base objetiva para valorar los hechos dentro del proceso penal. La genética forense desempeñó un papel relevante, pero siempre integrada en un sistema probatorio más amplio, donde cada evidencia fue sometida a verificación, contraste y evaluación conforme a los principios de legalidad, contradicción y presunción de inocencia. Más allá de un caso concreto, este procedimiento refleja cómo la investigación criminal contemporánea depende cada vez más de la combinación entre ciencia, metodología rigurosa y respeto por las garantías procesales. Con el propósito de que las conclusiones judiciales se apoyen en evidencias sólidas y objetivamente comprobables. Una de las enseñanzas más importantes de las investigaciones penales contemporáneas es que el valor de una prueba científica no depende únicamente de la tecnología disponible en el momento de su obtención, sino también de la forma en que esa evidencia es conservada para futuros análisis. En este contexto, las muestras biológicas recuperadas durante una investigación pueden adquirir una relevancia renovada con el paso del tiempo gracias a la evolución de las técnicas de laboratorio. Por esta razón, la preservación adecuada del material probatorio constituye un elemento esencial dentro del proceso judicial. Desde el momento de su recogida, cada evidencia biológica es incorporada a un sistema de registro que permite conocer su origen, las condiciones en las que fue obtenida y todas las personas que han intervenido en su manipulación. Este procedimiento, conocido como cadena de custodia, garantiza la trazabilidad completa de las muestras durante todo el proceso penal. Su finalidad es asegurar que cualquier análisis realizado posteriormente pueda vincularse sin dudas a la evidencia original recuperada por los investigadores. Las muestras de naturaleza biológica suelen almacenarse bajo condiciones controladas para minimizar su degradación. Factores como la temperatura, la humedad, la exposición a la luz o el contacto con otros materiales pueden afectar la estabilidad del ADN. Por ello, los laboratorios forenses aplican protocolos específicos destinados a preservar la integridad del material genético durante periodos prolongados. Esta conservación resulta especialmente importante en investigaciones complejas o procedimientos que pueden prolongarse durante varios años. El desarrollo de la genética forense ha permitido aumentar progresivamente la sensibilidad de los análisis. Técnicas que hace varias décadas requerían cantidades relativamente elevadas de material biológico pueden realizarse actualmente utilizando muestras mucho más pequeñas. Asimismo, los procedimientos modernos permiten obtener perfiles genéticos útiles incluso cuando el ADN presenta cierto grado de degradación, siempre que la calidad del material recuperado lo permita. Sin embargo, los especialistas subrayan que la mayor sensibilidad de los métodos actuales también exige extremar las medidas destinadas a evitar contaminaciones. La presencia accidental de ADN procedente de investigadores, personal de laboratorio o del entorno puede alterar los resultados si no se mantienen estrictas condiciones de control. Por este motivo, todas las fases del análisis incluyen medidas preventivas, como el uso de equipos de protección, áreas de trabajo separadas y controles de calidad internos que permiten detectar posibles incidencias. Cuando un laboratorio obtiene un perfil genético, este no se interpreta de manera automática. Los expertos evalúan previamente la calidad de la muestra, la intensidad de las señales genéticas y la posibilidad de que existan mezclas de ADN procedentes de más de una persona. En determinados casos, el análisis puede requerir estudios adicionales para diferenciar perfiles parciales o confirmar que los resultados cumplen los criterios científicos necesarios para su utilización en un procedimiento judicial. La interpretación estadística constituye otra parte fundamental del trabajo pericial. Los genetistas no se limitan a indicar que existe una coincidencia entre dos perfiles, sino que calculan la probabilidad de que esa coincidencia pueda producirse de forma casual dentro de una población determinada. Estos cálculos permiten expresar el grado de apoyo científico que ofrece una comparación genética, aunque su valoración final corresponde siempre a la autoridad judicial dentro del conjunto de las pruebas disponibles. Además del ADN nuclear,
la genética forense dispone de otras herramientas que pueden resultar útiles en circunstancias específicas. Entre ellas se encuentran el análisis del ADN mitocondrial y el estudio de determinados marcadores genéticos empleados cuando las muestras presentan un elevado grado de deterioro o cuando es necesario establecer relaciones biológicas particulares. La elección de una técnica u otra depende de las características de cada evidencia y de los objetivos concretos de la investigación. La evidencia biológica tampoco sustituye el trabajo desarrollado por otras disciplinas forenses. Los informes de medicina legal, la criminalística, la documentación fotográfica, las inspecciones técnicas y la reconstrucción cronológica continúan siendo elementos indispensables para comprender el contexto en el que aparecieron los indicios. La fortaleza de una investigación científica reside precisamente en la integración de resultados obtenidos mediante metodologías diferentes que convergen hacia una explicación compatible con los hechos conocidos. Los especialistas recuerdan igualmente que toda prueba científica posee un ámbito de aplicación específico. Un resultado de ADN puede establecer una relación biológica entre una persona y una muestra determinada, pero corresponde al conjunto de la investigación determinar el significado jurídico de esa relación. La evidencia genética adquiere verdadero valor probatorio cuando coincide con otros elementos independientes, como testimonios verificables, análisis periciales adicionales o documentación obtenida conforme a las garantías legales. La evolución tecnológica continúa ampliando las posibilidades de la ciencia forense. Nuevos sistemas de secuenciación genética, mejoras en los métodos de extracción y programas informáticos cada vez más precisos permiten analizar muestras que anteriormente resultaban insuficientes para obtener resultados concluyentes. No obstante, estos avances mantienen un principio constante: toda conclusión científica debe fundamentarse en procedimientos validados, documentados y susceptibles de revisión por otros especialistas. En conjunto, la experiencia acumulada por la genética forense demuestra que la investigación penal moderna depende tanto de la calidad de la evidencia como del rigor metodológico con el que se obtiene, conserva e interpreta. La adecuada preservación de las muestras biológicas, el cumplimiento estricto de la cadena de custodia. La aplicación de técnicas analíticas reconocidas y la evaluación conjunta de todas las pruebas constituyen los pilares que permiten ofrecer a los tribunales información objetiva y científicamente respaldada. Este enfoque garantiza que las decisiones judiciales puedan fundamentarse en evidencias verificables y en procedimientos respetuosos con los principios esenciales del proceso penal. En una investigación penal, el resultado obtenido mediante un análisis de ADN constituye únicamente el punto de partida para una valoración técnica más amplia. Una vez que los laboratorios completan el estudio genético de las muestras, corresponde a los especialistas interpretar esos resultados dentro del contexto de la investigación. Esta fase requiere combinar conocimientos de genética, medicina legal, criminalística y metodología científica con el fin de determinar el verdadero alcance probatorio de cada evidencia. El primer aspecto que examinan los peritos es la calidad del perfil genético obtenido. No todas las muestras presentan las mismas condiciones. Algunas contienen ADN abundante y bien conservado, mientras que otras pueden haber sufrido degradación debido al paso del tiempo, la humedad, la exposición al calor o la acción de microorganismos. Antes de emitir cualquier conclusión, los laboratorios evalúan si la cantidad y la calidad del material biológico permiten realizar una identificación fiable conforme a los estándares científicos vigentes. Cuando una muestra contiene ADN procedente de varias personas, los especialistas deben realizar un proceso de interpretación considerablemente más complejo. Estos perfiles mixtos requieren herramientas estadísticas específicas y programas informáticos capaces de diferenciar las contribuciones individuales presentes en la evidencia. Incluso en estos casos, las conclusiones siempre incluyen una explicación del nivel de certeza alcanzado y de las limitaciones técnicas existentes. El objetivo es evitar interpretaciones que excedan lo que los datos científicos permiten afirmar. Otro elemento fundamental es la reproducibilidad de los resultados. En genética forense, una conclusión adquiere mayor solidez cuando puede obtenerse nuevamente mediante procedimientos equivalentes. Por ello, determinadas muestras son analizadas más de una vez o revisadas por distintos especialistas dentro del mismo laboratorio. Este sistema de verificación interna reduce la posibilidad de errores analíticos y fortalece la fiabilidad del informe pericial que posteriormente será incorporado al procedimiento judicial. Los expertos también consideran la posibilidad de transferencia indirecta de material biológico. En determinadas circunstancias, pequeñas cantidades de ADN pueden desplazarse de un objeto a otro mediante contacto sucesivo entre personas o superficies. Aunque este fenómeno suele afectar únicamente a cantidades muy reducidas de material genético, su existencia obliga a interpretar cuidadosamente cada resultado. Por esta razón, la localización exacta de la muestra, las características del soporte donde fue encontrada y el contexto de la investigación adquieren una importancia decisiva.
La valoración científica incluye igualmente el análisis de la probabilidad estadística asociada a cada coincidencia genética. Los laboratorios emplean bases de datos poblacionales y modelos matemáticos para calcular la frecuencia esperada de un determinado perfil dentro de una población de referencia. Estos cálculos permiten expresar el peso científico de una coincidencia sin convertirla automáticamente en una conclusión sobre la responsabilidad penal de una persona. La interpretación jurídica corresponde siempre al tribunal, que debe valorar conjuntamente todas las pruebas disponibles. Además del análisis genético, los investigadores continúan apoyándose en disciplinas complementarias. La medicina legal aporta información relacionada con las características observadas durante el examen forense, mientras que la criminalística estudia la distribución de los indicios materiales, la documentación fotográfica, los planos elaborados durante la inspección ocular y otros elementos obtenidos en el lugar de los hechos. La coincidencia entre estas diferentes fuentes de información refuerza la consistencia de la reconstrucción realizada por los investigadores. La cadena de custodia permanece presente durante toda esta etapa. Incluso cuando los análisis de laboratorio han concluido, cada muestra debe conservarse adecuadamente para permitir futuras revisiones si fueran solicitadas por la autoridad judicial. En algunos procedimientos, las partes pueden pedir nuevos análisis realizados por otros especialistas. La existencia de una documentación completa sobre la conservación y manipulación de las evidencias facilita que estas comprobaciones puedan llevarse a cabo manteniendo las mismas garantías procesales. Los informes periciales suelen redactarse utilizando un lenguaje técnico, pero suficientemente claro para que puedan ser comprendidos durante el procedimiento judicial. Los especialistas describen detalladamente los métodos empleados, los controles de calidad aplicados, las características de las muestras y las conclusiones alcanzadas. También indican expresamente aquellas cuestiones que no pueden resolverse mediante la evidencia disponible, evitando atribuir al análisis científico un alcance superior al que realmente posee. La experiencia acumulada por los laboratorios forenses demuestra que la mayor fortaleza del ADN no reside únicamente en su elevada capacidad de identificación, sino en su posibilidad de ser contrastado objetivamente mediante procedimientos reproducibles. A diferencia de otros medios de prueba que pueden depender de la memoria o de la percepción de los testigos, los análisis genéticos se basan en principios biológicos estables y metodologías sometidas a controles permanentes de calidad. No obstante, esta objetividad científica no elimina la necesidad de interpretar los resultados dentro del contexto general de la investigación. Finalmente, la integración de todos los informes permitió a los investigadores disponer de una visión más completa de las evidencias reunidas durante el procedimiento. La genética forense, la medicina legal, la criminalística y la documentación procesal actuaron como disciplinas complementarias, cada una aportando información específica para reconstruir los hechos con el mayor grado posible de precisión. Este enfoque multidisciplinar constituye uno de los pilares de la investigación penal moderna y refleja la importancia de fundamentar las conclusiones en evidencias verificables, métodos científicos validados y un estricto respeto por las garantías procesales que rigen todo procedimiento judicial. La incorporación del análisis de ADN a las investigaciones criminales ha supuesto uno de los avances más significativos de la ciencia forense contemporánea. Sin embargo, los especialistas insisten en que su utilidad depende tanto de la calidad del trabajo científico como de la correcta interpretación de los resultados. En el ámbito judicial, una coincidencia genética constituye una evidencia de gran relevancia, pero nunca sustituye la necesidad de reconstruir los hechos mediante un conjunto coherente de pruebas independientes. El proceso comienza con la evaluación de la muestra biológica recuperada durante la investigación. Antes de iniciar cualquier análisis, los laboratorios determinan si el material disponible reúne las condiciones necesarias para obtener un perfil genético fiable. La cantidad de ADN presente, su estado de conservación y la posible existencia de contaminantes influyen directamente en la calidad del resultado final. Cuando las muestras presentan deterioro o contienen cantidades muy reducidas de material genético, los especialistas aplican protocolos específicos destinados a maximizar la recuperación de información sin comprometer la fiabilidad del análisis. Una vez obtenidos los perfiles genéticos, los laboratorios realizan diversas comprobaciones internas para confirmar la consistencia de los resultados. Estas verificaciones incluyen controles negativos para detectar posibles contaminaciones, controles positivos para validar el funcionamiento de los reactivos y la repetición de determinados análisis cuando las características de la muestra así lo requieren. Estos procedimientos forman parte de los estándares internacionales de calidad aplicados en los laboratorios de genética forense y permiten reducir al mínimo la posibilidad de errores técnicos. Otro aspecto fundamental es la interpretación estadística de las coincidencias genéticas. Cuando un perfil obtenido en una evidencia resulta compatible con un perfil de referencia, los especialistas calculan la frecuencia con la que esa combinación de marcadores podría aparecer de manera aleatoria dentro de una población determinada.
Este cálculo proporciona una medida científica de la fuerza de la coincidencia y ayuda a contextualizar el valor probatorio del resultado. No obstante, la estadística genética no identifica por sí sola a un autor ni explica cómo llegó el material biológico hasta un lugar concreto, únicamente expresa la probabilidad de que otra persona no relacionada presente el mismo perfil. La localización exacta de una muestra constituye igualmente un elemento esencial para su interpretación. Dos perfiles genéticos idénticos pueden adquirir significados muy distintos dependiendo del lugar donde fueron encontrados, del tipo de soporte analizado y de las circunstancias documentadas durante la inspección técnico-policial. Por ello, los especialistas consideran imprescindible estudiar conjuntamente la posición de cada evidencia, la documentación fotográfica del escenario y los informes elaborados por los investigadores que participaron en la recogida de los indicios. La posibilidad de transferencia secundaria también forma parte de la valoración científica. En determinadas circunstancias, pequeñas cantidades de ADN pueden trasladarse indirectamente entre personas, objetos o superficies sin que exista un contacto directo entre el individuo identificado y el lugar donde finalmente aparece la muestra. Aunque este fenómeno suele producir perfiles parciales o cantidades muy limitadas de material genético, su existencia obliga a interpretar los resultados con prudencia y dentro del contexto específico de cada investigación. La cadena de custodia continúa desempeñando un papel determinante durante toda la vida útil de la evidencia. Desde la recogida inicial hasta la conservación posterior al juicio, cada movimiento de la muestra queda registrado mediante documentación oficial. Este sistema permite verificar que el material analizado corresponde exactamente al recuperado durante las diligencias y garantiza que cualquier revisión posterior pueda realizarse sobre evidencias auténticas y correctamente preservadas. La integridad documental constituye un requisito indispensable para mantener la confianza en el resultado pericial. Además del ADN, los laboratorios forenses pueden estudiar otros elementos biológicos que aportan información complementaria. El análisis de fluidos corporales, tejidos, cabellos con raíz o determinadas células presentes en una muestra permite orientar la investigación sobre el origen del material examinado. Estas pruebas bioquímicas y microscópicas no sustituyen al análisis genético, pero ayudan a contextualizar la naturaleza de los indicios y facilitan la reconstrucción técnica de los acontecimientos. La colaboración entre genetistas, médicos forenses y especialistas en criminalística resulta esencial para integrar correctamente toda la información obtenida. Los informes médicos describen las observaciones derivadas de la autopsia y del examen de las lesiones, los expertos en inspección ocular documentan la distribución de los indicios materiales, los genetistas interpretan las evidencias biológicas. Y los investigadores comparan todos esos resultados con la cronología y las restantes actuaciones practicadas durante el procedimiento. Este trabajo multidisciplinar reduce el riesgo de interpretaciones aisladas y fortalece la consistencia de las conclusiones. Los tribunales valoran la prueba pericial conforme al principio de libre apreciación de la prueba, teniendo en cuenta tanto la calidad metodológica del informe como su coherencia con el resto del material probatorio. En consecuencia, una coincidencia genética adquiere mayor fuerza cuando resulta compatible con otros elementos objetivos obtenidos mediante procedimientos independientes. La convergencia entre diferentes fuentes de evidencia constituye uno de los fundamentos principales de la investigación penal moderna. En definitiva, la experiencia acumulada por la genética forense demuestra que la ciencia proporciona herramientas de extraordinaria precisión para la identificación biológica, pero también evidencia la importancia de aplicar criterios rigurosos de interpretación. La calidad del laboratorio, el respeto a la cadena de custodia, la correcta documentación de los indicios y la integración de todas las pruebas disponibles permiten que los resultados científicos puedan ser utilizados con garantías dentro del proceso judicial. De esta manera, la evidencia genética se convierte en un componente esencial de una investigación objetiva, transparente y fundamentada en principios científicos reconocidos internacionalmente. Siempre dentro del marco de las garantías procesales y de la valoración conjunta de todas las pruebas disponibles.